Los casos de crímenes reales a menudo involucran historias desgarradoras y emocionales que realmente pueden hacerte cuestionar la cordura de algunos de estos criminales. Pero algunos casos son mucho más impactantes y perturbadores que otros. Hoy hablaremos de 5 de las historias de crímenes reales más brutales. Darren no podía creer que su hija de 16 años se hubiera ido hasta que vio su cuerpo en la morgue. Hasta el día de hoy, todavía tiene pesadillas sobre ese día, así como sobre la lucha entre su hija y su asesino. Lo más difícil fue que Darren aceptó al asesino como familia. Compartían la misma comida en la mesa la mayoría de las noches. Darren nunca pudo imaginar que algún día la persona a la que cuidaba como si fuera de su propia sangre se convertiría en un asesino y atacaría a su propia hija de la peor manera. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico documentales de crímenes reales. No usamos un montón de voces generadas por inteligencia artificial ni dramas exagerados. Es simplemente el buen y viejo crimen real. Si te interesa, suscríbete al canal. Es gratis y solo te notificará cuando suba nuevos videos. Rebecca Watts, conocida como Becky, nació tras el divorcio de sus padres Darren y Tanya. Al principio vivía con su mamá, pero fue puesta en el sistema de acogida por preocupaciones de negligencia. Años después, ella y su hermano Dan vivieron con su papá. De niña, Becky era valiente, llena de energía y confiada. Lamentablemente, al entrar a la preparatoria, atravesó un momento muy oscuro. Luchaba contra un trastorno alimenticio y volvió a encerrarse en sí misma. Aún así, seguía siendo amable y cariñosa, y tenía muchos amigos que la querían y cuidaban. En 2013, cuando Becky era adolescente, su papá Darren se casó con Angie, quien tenía un hijo llamado Nathan, convirtiéndose en su madrastra y hermanastro. Dejando de lado esos cambios, la vida iba bien, tenía buena relación con su familia ensamblada y un hogar en St. George, Bristol. En 2015, la vida de la familia de Becky cambió para siempre cuando ella desapareció. El 19 de febrero de 2015 fue el día en que Becky fue vista por última vez. Angie, su mamá, recordó ver a Becky a las 11:15 am cuando salió al doctor. Angie tenía esclerosis múltiple y acudía al hospital para chequeos regulares. Pero cuando Angie y Darren regresaron a casa por la tarde y vieron que Becky no estaba por ningún lado, fue cuando empezaron a llamarle al celular, pero ella no contestaba. Luego, los padres recurrieron a las redes sociales y revisaron la actividad de Becky ahí, pero también estaba completamente en silencio. Esto fue una gran señal de alerta para Darren. Becky, una adolescente que amaba la moda, el cine y la fotografía, era muy activa en redes sociales. Ahora no había actualizaciones ni señales de actividad. Darren y Angie reportaron desaparecida a Becky Watts, de 16 años, cerca de las 4 de la tarde. La policía hizo las preguntas habituales. ¿Becky se fue? ¿Se escapó? ¿Estaba bajo estrés? ¿O solo desahogándose en algún lugar? Bueno, esas preguntas se detuvieron de inmediato cuando una de las amigas de Becky se presentó y dijo que había hablado con Becky el día anterior y que ella sonaba normal. No estaba molesta ni pensaba huir. La amiga contó a los investigadores que ella y Becky planeaban verse al día siguiente. Luego, los investigadores buscaron por todas partes. Espacios abiertos, áreas de parques, propiedades en Barton Hill, South Mead, el Parque St. George y la Reserva Natural Troopers Hill, e incluso reservas de agua, incluyendo Wharf Road, Fish Ponds, Trim Valley y Baddock's Wood. Pero de nuevo, era como si la tierra o el cielo se hubieran tragado a Becky sin dejar rastro. A pesar de tener 6 equipos de búsqueda trabajando todo el tiempo buscando a Becky o cualquier pista sobre ella, absolutamente nada salió a la luz. La policía y la familia de Becky pidieron públicamente que la gente aportara información. Estaban desesperados por respuestas. Becky llevaba días desaparecida y estaban muy preocupados. 2 semanas después de iniciar la búsqueda, la policía haría un descubrimiento que sería un giro trágico y devastador en el caso de Becky. Los investigadores ya buscaban en Barton Hill, pero decidieron intentarlo de nuevo.
Finalmente se centraron en una propiedad en Barton Court, a unos 2 kilómetros de la casa de Becky en St. George, donde hicieron un descubrimiento horripilante. Los detectives encontraron unas bolsas escondidas en un cobertizo y tenían un muy mal presentimiento sobre lo que encontrarían en dichas bolsas. Al abrirlas, parecía escena de película de terror. Se hallaron partes de cuerpo con arena para gatos y sal en bolsas. Como Becky seguía desaparecida, investigadores y comunidad temían los posibles escenarios. Al analizar el ácido desoxirribonucleico de los restos, se confirmó la peor pesadilla de todos. El cuerpo era de Becky Watts, de 16 años, quien había sufrido lo peor. Una autopsia mostró que Becky fue asfixiada y tenía unas 15 heridas cortantes. Los investigadores creían que fue un ataque personal. El asesinato, realizado con manos y armas, dejó el cuerpo de Becky en un estado que reflejaba mucha ira y pasión. Alguien quería asegurarse de que Becky desapareciera para siempre. Bueno, por más trágico que fue el hallazgo del cuerpo de Becky, también abrió una nueva caja de Pandora. Cuando la policía hizo pruebas de ácido desoxirribonucleico al cuerpo de Becky y a lo encontrado con él, hallaron más rastros de ácido desoxirribonucleico que no eran de Becky. Esto llevó a los investigadores a sospechar de 2 personas que estaban cerca de Becky, o al menos eso fue hasta que fingieron alejarse del mundo. En esas 2 semanas ocurrieron muchas cosas durante la búsqueda de Becky. Sé que resumí todo rápido para llegar aquí, pero pronto todo tendrá más sentido. Mientras los detectives buscaban a Becky, varios investigadores interrogaron a su familia para entender qué pasó el día que desapareció. Hablaron con Darren, Angie, el hermanastro de Becky, Nathan, 28, y su novia Shauna, 21. Y esta fue la primera vez que los investigadores sospecharon mucho de 2 personas en particular, y eran Nathan y Shauna. Primero, las últimas personas que vieron a Becky el 19 de febrero no fueron Angie y Darren, sino Nathan y Shauna. Cuando los investigadores interrogaron tanto a Shauna como a Nathan, ambos recordaron haber regresado a la casa de Darren y Angie poco después de las 11 de la mañana, y mientras Shauna estaba en la cocina lavándose las manos, escuchó pasos fuertes en las escaleras y luego el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Pensó que era Becky saliendo de mal humor. Nathan dio exactamente la misma versión de los hechos, y esto fue precisamente lo que hizo que la policía los mirara con sospecha. Tanto Nathan como Shauna tenían exactamente la misma historia. Palabra por palabra, escena por escena, sin desviarse nunca. Para algunas personas, esto podría no parecer sospechoso en absoluto, pero que ambas historias fueran exactamente iguales le pareció sospechoso a la policía. Para ellos, las historias parecían practicadas, como si ya supieran qué decir. Desde aquí, todo se volvió más extraño. El hecho de que Shauna estuviera sonriendo todo el tiempo y Nathan pareciera desinteresado y aburrido durante el interrogatorio también añadió confusión al caso. Becky y Nathan no eran familiares biológicos, igual que Angie y Becky. Sin embargo, Angie cooperaba mucho con los investigadores y pedía actualizaciones sobre el caso de Becky, mientras Nathan y Shauna no mostraban interés. Nathan y Shauna eran interrogados frecuentemente por la policía, hasta que los investigadores notaron algo muy extraño. Por primera vez, las historias de Nathan y Shauna no coincidían. Según Shauna, Nathan tenía dificultades para sobrellevar la desaparición de Becky, pero cuando interrogaron a Nathan, él dijo que en realidad nunca le cayó bien Becky desde el principio. Nathan dijo que ella era una mocosa y no le gustaba cómo hablaba a su mamá, Angie. No sabemos cuál era la relación entre Becky y Angie, pero todo parecía estar bien. Quiero decir, claro, no todo era perfecto ya que era una familia ensamblada, pero no parecía haber ningún conflicto importante entre Becky y Angie que pudiera confirmar la versión de los hechos de Nathan. Una pista prometedora en la desaparición de Becky fue cuando se registró la casa de Becky en busca de pruebas forenses. La habitación de Becky fue hisopada, revisada y analizada en busca de todo tipo de pruebas, pero cuando llegaron a la puerta se hizo un descubrimiento. Había pequeñas manchas rojas en la puerta de la habitación de Becky, y como puedes imaginar, esto no era una buena señal. Las manchas fueron tomadas como evidencia y enviadas al laboratorio para su análisis, y algunos días después, las pruebas revelaron que las manchas tenían el ácido desoxirribonucleico de Becky. Los investigadores estaban convencidos de que algo malo ocurrió a Becky en esa habitación. Y las personas detrás de esto probablemente eran Shauna y Nathan. ¿Recuerdas el ácido desoxirribonucleico hallado en las bolsas donde estaba el cuerpo de Becky?
Bueno, el ácido desoxirribonucleico pertenecía nada más y nada menos que a Shauna. ¿Por qué estaría su ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de Becky y en las bolsas en las que estaba si ella no sabía lo que le había pasado? Los detectives también rastrearon los movimientos de Nathan y Shauna tras la desaparición de Becky. Encontraron prácticamente la prueba final que necesitaban. La familia tenía secretos oscuros. Los investigadores pudieron obtener imágenes de las cámaras de seguridad del 19 de febrero y descubrieron muchas cosas. El 19 de febrero, día en que Becky desapareció, Nathan y Shauna compraron baterías en un Tesco local. Estas baterías se usaron en pistolas paralizadoras. Quizás te preguntes por qué Nathan y Shauna necesitaban una pistola paralizadora. Bueno, aguanta, porque estamos a punto de responder esa pregunta y muchas otras cosas de hecho. El 20 de febrero, un día después de la desaparición de Becky, vieron a Nathan comprando una sierra circular. Días después de la compra, la pareja también fue vista adquiriendo productos de limpieza y bolsas de basura. ¿Desaparición? ¿Encontrar un cuerpo desmembrado y ahora un hermanastro y su novia comprando cosas sospechosas? Las cosas no pintaban bien. Tras este hallazgo incriminatorio, la policía revisó la casa de Nathan y Shauna. Era la primera vez que la policía entraba a su casa y estaba hecho un desastre, por decir poco. Paredes, pisos, gabinetes y encimeras estaban llenos de cosas. Si los investigadores no supieran más, creerían estar en la guarida de un acumulador. Caminaron con dificultad entre montones de basura y al llegar al baño se detuvieron en seco. Nada era alarmante ahí en sí, pero lo único alarmante era lo diferente que se veía el baño comparado con el resto de la casa. Mientras que el resto de la casa parecía como si hubiera pasado por un huracán y de regreso el baño se veía impecablemente limpio. Impecablemente limpio, como si nadie lo hubiera usado ni para ducharse ni para bañarse. Incluso la tina era tan blanca que cegaba. Para la policía, esto evidenciaba que algo terrible ocurrió aquí. Si además consideras los productos de limpieza que la pareja compró antes, es seguro asumir que estas paredes ocultaban un secreto escalofriante. Nathan siempre fue un tipo raro desde el inicio. Cuando Angie se casó con Darren y llegaron Becky y Dan, Nathan se llevaba con Dan, pero casi no hablaba con Becky. Ni siquiera vivía con Angie y Darren. De hecho, vivía con su abuela y solo visitaba a su mamá y a su padrastro de vez en cuando. Parecía que Nathan no le caía bien Becky, pero lo que sigue es realmente perturbador y muy indignante. Pero cuando Becky tenía un trastorno alimenticio y se desmayaba por no comer, Nathan no se preocupaba. Criticaba a Becky y decía que solo buscaba llamar la atención. Hacía comentarios crueles e innecesarios sobre su hermanastra, aunque Becky no lo provocaba. Becky era muy tímida y solía mantenerse al margen. No parecía que ella fuera grosera con Angie ni que rechazara a la nueva esposa de su papá. Si acaso, era Nathan quien se comportaba como un niño petulante, aunque ya era un hombre adulto de 20 y tantos años. Para empeorar las cosas, Nathan tenía intereses poco comunes. Lo vieron pasar el rato con chicas menores de edad en más de una ocasión. Darren recordó cuando Nathan llevó a 4 chicas jóvenes a su casa en su auto. Eran un poco mayores que Ten, y Darren de inmediato le exigió a Nathan que llevara a las chicas de regreso a su casa. En 2008, Nathan, de 21 años, presentó a su familia a su novia Shauna. Nathan dijo que ella tenía 19 años, pero Shauna solo tenía 15. La edad de consentimiento en el Reino Unido es 16 años, por lo que esto era claramente ilegal. Para colmo, Nathan y Shauna pronto tuvieron una hija juntos. Como si no fuera suficiente, la policía estaba por encontrar pruebas que empeorarían aún más la situación. Los detectives lograron arrestar a alguien. Nathan y Shauna fueron arrestados el 2 de marzo de 2015 y acusados de asesinato y obstrucción de la justicia. Finalmente, la pareja fue acusada de conspiración para secuestrar, impedir el entierro legal de un cuerpo y posesión de un arma ilegal. Para empeorar aún más las cosas, Nathan y Shauna también fueron acusados de poner en peligro a menores. Ahora, no puedo entrar en ese tipo de cosas en este video, o podría ser marcado y eliminado, pero la policía encontró imágenes de niños que no eran apropiadas y ciertamente no eran legales. Y se cree que tanto Nathan como Shauna fueron quienes tomaron estas fotos de estas personas en posiciones comprometedoras, y ahí lo voy a dejar. Nathan y Shauna eran lo peor de lo peor.
Días después, Nathan confesó por escrito haber asesinado a su hermanastra Becky. Según Nathan, el 19 de febrero, él y Shauna fueron a la casa de Becky después de que Angie se fue a su cita. En el auto de Nathan había una bolsa llena de esposas, ataduras, pistolas paralizantes, máscaras y otras cosas que conformaban un supuesto kit de secuestro. Nathan confesó que, al llegar a la casa, Shauna salió al jardín a fumar y él ya tenía un plan. Quiso asustar a Becky para que, según él, se comportara y no fuera grosera con Angie. Se puso una máscara, tocó la puerta de Becky y entró. Y fue trágicamente cuando las cosas tomaron un giro muy oscuro. Nathan usó su kit de secuestro para someter a Becky de repente. Becky le quitó la máscara a Nathan durante la pelea. Nathan, temiendo ser descubierto, mató a Becky con sus manos y luego la atacó unas 15 veces con un arma afilada. Luego escondió el cuerpo de Becky en una bolsa grande y lo metió en la cajuela de su auto. Según Nathan, Shauna todavía no sabía nada en ese momento. Lo extraño fue que la pareja descansó en la casa tras matar a Becky hasta que Angie y Darren volvieron. Después de que Nathan y Shauna se fueron en su auto, él compró lo necesario para, según él, deshacerse del cuerpo de Becky. Después, la llevó al departamento y la puso en la bañera de su casa con Shauna. La misma bañera que estaba impecablemente limpia. Nathan metió los restos de Becky en bolsas de plástico y los tiró al cobertizo en Barton Court. Tras el arresto parecería que todo queda claro, pero no es así. Shauna insistía en que no tenía relación con el asesinato de Becky ni con cómo Nathan se deshizo del cuerpo. Incluso Nathan decía que actuó solo. Bueno, se encontró ácido desoxirribonucleico de Shauna en las bolsas de plástico que contenían el cuerpo de Becky, así como en el propio cuerpo de Becky, así que ya no parecía cosa de una sola persona. También se recuperaron inquietantes mensajes eliminados entre Shauna y Nathan de meses antes de la muerte de Becky. Mira, Nathan y Shauna planeaban secuestrar adolescentes y encerrarlas en su ático para hacerles quién sabe qué. Los mensajes revelan que Shauna participó activamente en el retorcido juego de Nathan para dañar niños. Nathan y Shauna eran la versión británica de los asesinos Cannon Barbie, Paul Bernardo y Karla Homolka, quienes también atraían juntas a víctimas adolescentes. Shauna, al igual que Karla, estaba haciendo planes con Nathan sobre cómo secuestraría a chicas jóvenes y se las llevaría para su propio placer enfermo y retorcido. Y sobre los teléfonos, los investigadores también hallaron contenido inapropiado favorito relacionado con violencia pervertida hacia adolescentes. ¿Hace falta que diga más? Estas dos personas están enfermas y todavía tienen el descaro de negar todo. ¿Qué respondió Shauna cuando los investigadores le mostraron esos mensajes? Bueno, ella dijo que los mensajes eran sarcásticos y desafortunados. Eso es todo. En octubre de 2015, casi 8 meses después de la desaparición de Becky, Nathan y Shauna fueron juzgados juntos en el Tribunal de la Corona de Bristol por su asesinato. La fiscalía sostuvo que el asesinato de Becky fue motivado por un crimen carnal. Nathan no intentaba enseñarle a Becky cómo tratar a su mamá. Él atacó deliberadamente a Becky porque estaba obsesionado con chicas de su edad y quería aprovecharse de ella de todas las formas posibles. La fiscalía pensaba que Shauna fue persuadida para sumarse a su obsesión, ya que también fue víctima de Nathan y él la manipuló. La fiscalía rechazó que Shauna no supiera del asesinato de Becky ni que Nathan actuara solo, ya que Shauna estaba con él cuando Becky desapareció. Así que el hecho de que convenientemente no supiera lo que le pasó a Becky no resultaba nada convincente para la fiscalía. El juicio duró más de un mes, y el 11 de noviembre de 2015, el jurado emitió el veredicto después de deliberar durante 3 horas y media. Nathan Matthews fue hallado culpable de asesinato y Shauna Horb de homicidio involuntario. 4 días después, el 15 de noviembre, Nathan recibió cadena perpetua con al menos 33 años y Shauna solo 17. Shauna recibió una sentencia más leve porque dijo que Nathan la obligó a participar en lo que le hicieron a Becky. Si me lo preguntas, al final ella seguía siendo cómplice. Víctima o no, no detuvo lo que le hicieron a Becky, así que es igual de culpable. Nathan y Shauna eventualmente agotaron todas sus apelaciones. Shauna fue liberada bajo libertad condicional en septiembre de 2023 tras cumplir la mitad de su condena.
Fue liberada bajo estrictas condiciones de libertad condicional y podría ser enviada de nuevo a la cárcel si rompe alguna de las reglas de su liberación. La familia de Becky, en especial su madre Tanya, se sorprendió al saber que una de las asesinas de su hija ya salió de prisión. No fue nada menos que una bofetada en la cara para la familia de la víctima. El funeral de Becky se llevó a cabo en la iglesia de San Ambrosio en Whitehall, Bristol, el 17 de abril de 2015. Los asistentes llevaban camisetas blancas con la foto de Becky y flores rosas adornaban su ataúd. Tocaron las canciones favoritas de Becky y soltaron una paloma blanca fuera de la iglesia. Este funeral fue más una celebración de la vida de Becky. Su familia quería recordar los buenos momentos y recuerdos con Becky, quien falleció trágicamente. Y tenía mucho más por lo que esperar que sus apenas 16 años de vida. Darren, el papá de Becky, escribió unas memorias sobre su hija, el asesinato y cómo lo afectó. Se tituló Becky, la desgarradora historia de Becky Watts, pero después se le cambió el nombre a El mal interior. En febrero de 2016, la Asociación de Vigilancia Vecinal financió una banca en memoria de Becky. Está en Goatsfield, cerca de su casa, y en la banca dice Becky y el ángel de Bristol. En la parte trasera de la banca está tallado un unicornio. Becky luchó con su salud mental, pero finalmente estaba en un buen momento. Pero luego esa vida fue arrebatada por una de las personas en quien más llegó a confiar, alguien con quien en algún momento compartió un hogar y con quien a menudo compartía comidas. Normalmente hago estos videos para servir como una especie de advertencia sobre los peligros que existen, pero a veces casos como este no hacen más que demostrar que incluso algunas de las personas que tenemos más cerca pueden estar ocultando demonios oscuros. Gary Simpler abordó el barco Spoilsport con su esposa para bucear en el Gran Océano Pacífico y ver los restos de un barco hundido en 1911. Mientras la pareja descendía, tomaron muchas fotos. Al llegar a los restos, la esposa de Gary posó para una foto. Pero lo que no sabían era que esa misma foto se volvería viral algún tiempo después, pero por una razón muy inquietante. Después de tomar la foto, Gary vio algo extraño a lo lejos. Era otro buzo, pero ¿qué tiene de raro que haya otro buzo en el fondo? Bueno, el buzo está demasiado quieto, inmóvil, acostado boca arriba en el fondo del océano. Al inicio, Gary creyó que el buzo solo quería llamar la atención o asustar a otros. Pero luego, pasaron minutos y aún no había movimiento. Fue entonces cuando Gary vio a otro buzo, y era un hombre. Parecía que se dirigía hacia el buzo inmóvil en el fondo del mar. Esperó a que el otro buzo sacara al compañero, pero eso no ocurrió. El segundo buzo soltó al primero y descendió solo hacia la superficie. Lo que Gary no sabía era que la buza inmóvil y completamente quieta era una mujer, una esposa y además una recién casada. Estaba en su luna de miel y el buzo que la abandonó era su esposo de 11 días. El trágico y confuso caso de Tina Watson relata una luna de miel que salió mal. Realmente un esposo iría a las profundidades del océano para quitarle la vida a su esposa. ¿Qué lo motivaría a hacerlo entre otros buzos? Este caso es más complejo de lo que parece. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Si te interesa el crimen real clásico y sencillo, este es el lugar indicado. Mientras estás aquí, considera presionar el botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo te mantiene al día con todos mis futuros videos. Christina May, llamada Tina, nació el 13 de febrero de 1977 en Alemania Occidental. Los padres biológicos de Tina la dieron en adopción cuando era bebé. Pasó sus primeros años en un orfanato en Alemania. En enero de 1980, 3 años después, Tina fue adoptada legalmente por Tommy y Cindy Thomas de Estados Unidos y vivieron juntos en el condado de Walker, Alabama. La familia Thomas se mudó un par de veces, primero a Luisiana y luego a Birmingham, Alabama, donde finalmente se establecieron de manera permanente. Tina era muy unida a su familia, que era amorosa y cariñosa.
Cindy y Tommy dijeron que Tina era brillante, amable, feliz y amaba a los animales, una persona dulce y maravillosa. Cuando Tina era joven, le diagnosticaron taquicardia paroxística supraventricular. Básicamente es una condición cardíaca similar a una arritmia. No era algo que pusiera en peligro su vida ni nada por el estilo, pero definitivamente le afectó. Después de graduarse, Tina estudió en la Universidad de Alabama en Birmingham. Y durante este tiempo estaba comprometida con un hombre llamado Scott. Pero más o menos al mismo tiempo, alguien más se fijó en Tina. Y esa persona se enamoró de ella al instante, y esa persona era Gabe Watson. David Gabriel Watson, conocido como Gabe, era visto por amigos y familia como alguien divertido, relajado y sociable. Cuando Tina y Gabe coincidieron en la Universidad de Alabama, Gabe se enamoró a primera vista. Él quedó completamente sorprendido por lo que sentía por Tina. Tan sorprendido que seguía invitándola, aunque Tina seguía comprometida con Scott y Gabe lo sabía. Tina no correspondía a los sentimientos de Gabe porque ya tenía una relación comprometida con alguien más. Pero eso no parecía molestar ni detener a Gabe, porque él era incansable en su intento de invitar a Tina a salir. Durante este tiempo, la relación de Tina y Scott se deterioró. Las fuentes dicen que la mamá de Tina no aprobaba la relación, lo que llevó a que Tina terminara con Scott. Ahora Tina era soltera y en una fiesta de Año Nuevo con amigas se encontró con Gabe Watson. Para él, sentía que nada cambiaba. Una vez más, Gabe le pidió salir a Tina, y esta vez ella dijo que sí, y la pareja comenzó a salir en enero de 2001. Tras graduarse de la Universidad de Alabama, Tina fue gerente en una tienda de ropa, y Gabe vendedor en el negocio de empaques de su padre. Ahora, algo sobre Gabe era que le encantaba el buceo. Era como su pasatiempo, su pasión. Gabe, buzo de rescate certificado con experiencia en el lago del Parque Estatal Oak Mountain, prácticamente obligó a Tina a tomar clases de buceo, aunque ella no estaba muy interesada. Ahora, Tina tenía esa condición cardíaca, y aunque se sometió a una cirugía menor, por eso, a los 24 años, sus padres seguían siendo muy escépticos cuando ella empezó a tomar clases de buceo. Pero pronto, Tina, después de completar su entrenamiento de manera segura, obtuvo su certificación justo antes de octubre de 2003. A finales de 2003, Gabe y Tina tenían 3 años juntos. Pero había algo en Gabe que simplemente no les caía bien a los padres de Tina. Por eso, cuando Gabe le pidió a Tommy la mano de Tina, su papá estaba aprensivo. Tommy y Cindy creían que Gabe era egoísta y no pensaba en Tina ni en su bienestar. Y había una seria falta de comunicación en su relación. Al final, Tommy no permitió que Gabe se casara con Tina. Gabe y Tina ya no necesitaban el permiso del padre de ella, pero Gabe quiso pedirlo por cortesía. Aunque no tuvo la aprobación de su padre, el 20 de abril de 2003, Gabe le propuso matrimonio a Tina y ella aceptó. Decir que los padres de Tina estaban sorprendidos es poco. Pero Tina era una adulta. No es como si pudieran hacer algo para detenerla. Si ella quería casarse con Gabe, entonces podía hacerlo. Los padres de Tina la desaprobaron aún más cuando, 5 meses tras el compromiso, ella visitó a su familia con una petición inusual. Tina le pidió a su papá que aumentara su seguro de vida y luego hiciera a Gabe el único beneficiario. Ahora bien, esto no era lo que Tommy esperaba. Dijo que revisarían eso después de la boda y la luna de miel, que no era algo por lo que debieran preocuparse en ese momento, ya que estaban ocupados organizando la boda. El 11 de octubre de 2003 fue el gran día en que Tina Thomas se volvió oficialmente Tina Watson. La pareja estaba feliz y Gabe organizó la luna de miel ideal para él y su esposa. Era una excursión de buceo. Tina no pensaba en esto, pero aceptó porque Gabe quería ir a la Gran Barrera de Coral en Australia. Para ponerlo en perspectiva, Gabe había buceado 55 veces mientras que Tina solo 5, y ni siquiera en el océano. Bucear en la nada es muy distinto. Gabe quería ver los restos del SS Yongala, hundido en 1911. El naufragio estaba a unos 30 metros de profundidad. Tina no tenía experiencia en el océano y solo había bajado hasta 9 metros antes, así que esta inmersión sería casi 4 veces más profunda. Aún así, la pareja decidió viajar a Australia. Las lunas de miel suelen ser pequeñas aventuras para recordar, pero para Tina, este viaje serían sus últimos momentos con vida.
Tina y Gabe empacaron para un viaje de 2 semanas a Australia. Su primera parada fue Sydney, donde pasarían una semana explorando. La semana siguiente viajaron a Townsville, Queensland, y abordaron el barco Spoilsport para bucear en los restos del naufragio. Ahora, esta inmersión no era para principiantes. Las aguas no fueron sorpresa. Los restos estaban muy profundos y antes de sumergirse, los buzos recibían orientación e inmersión guiada. Tina y Gabe rechazaron esto, confiando en que estarían bien, ya que Gabe era un buzo de rescate experimentado. Él tenía todo planeado y bajo control. Antes de bucear, Gabe pidió peso extra para el chaleco de Tina, ya que creía que sin suficiente peso no podría descender bien. Consiguieron los pesos y la pareja se sumergió sin problemas. Minutos después, solo Gabe regresaría a la superficie, sin Tina. Eran las 10:30 de la mañana del 22 de octubre de 2003. Y según Gabe, tan pronto como descendieron, notó una expresión de preocupación en el rostro de Tina. Ella agitó los brazos y tiró el regulador y la máscara de Gabe. Tras arreglar su equipo, Gabe vio que Tina se hundía inmóvil al fondo del océano. Gabe dijo que la corriente era muy fuerte para que él pudiera rescatar a Tina. Para él era más fácil salir y pedir ayuda al barco. Ten en cuenta que estas son las palabras de un buzo de rescate certificado. Salvar una Tina que se hundía era su trabajo, pero él afirma que no pudo hacerlo, pero en defensa de Gabe. Y espera, porque es una locura, dijo que nunca aprendió cómo sacar a alguien que está en problemas a la superficie durante todo su entrenamiento. Bueno, para este momento habían pasado 10 minutos desde que Gabe volvió a la superficie en el Spoilsport, y en realidad fue el instructor de buceo, Wade, quien se sumergió de nuevo y sacó a una Tina inconsciente de regreso a la superficie. Wade subió a Tina y a él mismo a otro bote de buceo llamado el Jazz 2. Para cuando subieron a Tina al bote, las cosas no se veían bien. Ella estaba completamente inmóvil. Por suerte, había un doctor en el bote, y corrió a ayudar a Tina e intentó hacerle reanimación cardiopulmonar, pero no funcionaba. Intentó durante unos increíbles 40 minutos traer de vuelta a Tina, pero no sirvió de nada. Tina se había ido. Todos estaban confundidos. ¿Qué pasó? Tina estaba bien, luego agitada y pidiendo ayuda, y de pronto todo terminó. Tina perdió la vida bajo el agua en su luna de miel, solo unos días después de casarse con el amor de su vida. Tras la catástrofe, Gabe estaba destrozado, según testigos, pero no como se pensaría. Testigos dijeron que lo vieron acurrucado en una esquina del barco, sollozando sin lágrimas. Luego, pidió abrazos a varios de la tripulación y a otros buzos, pero nunca intentó salvar a su esposa ni se acercó a ella tras ser subida a bordo por el instructor. Solo la dejó con 2 desconocidos. Luego, el profesor David Williams hizo una autopsia y halló algo de agua en los pulmones de Tina. Para que ella muriera por ahogamiento, debería haber tenido mucha agua en los pulmones. Pero ahora que el ahogamiento fue descartado, no había ninguna indicación sobre cuál fue realmente la causa de su muerte. La autopsia indicó que había evidencia de embolias aéreas, que son burbujas grandes de aire en los vasos, venas o arterias dentro del cuerpo. La muerte de Tina se catalogó como ahogamiento, pues no había mejor explicación. Wade, el instructor de buceo, también halló algo extraño. Tina pesaba más de lo habitual al llevarla a la superficie. Quitó los pesos extra que Gabe pidió para el descenso, así pudo subirla rápido. Wade notó que Tina llevaba más de 20 libras en su chaleco cuando solo requería 10. Si pensaste que eso era raro, también se han visto cosas extrañas bajo el agua. Stanley Stutz, testigo y buzo al igual que Tina y Gabe, vio que Gabe abrazaba fuertemente a Tina bajo el agua. Ahora, algunos podrían pensar que solo se estaban acercando, pero Stanley literalmente podía ver que Tina estaba luchando. Ella agitaba los brazos, y tan pronto como Gabe la soltó, Tina se hundió hasta el fondo del océano, mientras que Gabe nadó de regreso a la superficie sin esfuerzo, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Gary, el buzo mencionado al inicio, tenía una cámara submarina y fotografiaba a su esposa cuando captó algo en el fondo. Y era el buzo que estaba boca arriba, inmóvil en el fondo del océano. Se confirmó que el buzo de la foto era Tina, quien probablemente ya había fallecido en ese momento.
Esta foto es realmente escalofriante. El destino de Tina parece haberse detenido en una hoja de papel. Fue increíblemente trágico, pero en este punto, obviamente no había manera de que alguien pudiera ayudar a Tina. Ahora todas las miradas estaban en Gabe, pues varios testigos e investigadores sospechaban mucho de él. Gabe cambió su versión de los hechos tantas veces que la policía perdió la cuenta. Gabe le contó al menos 16 versiones diferentes y sin relación de su historia a la policía. Pero como la muerte de Tina aún era un accidente, no había caso criminal contra Gabe y él era libre de irse. Los padres de Tina también supieron de este incidente repentino y horrible, pero no fue Gabe quien se los contó. Los padres de Tina recibieron una llamada de los padres de Gabe. De inmediato, Tommy y Cindy supieron que algo andaba mal, pero nada pudo prepararlos para las siguientes palabras que escucharon, que Tina había perdido la vida. Estas palabras impactaron a los padres de Tina. Hace días, Tina era feliz tras casarse con el hombre de sus sueños, pero esos sueños ya terminaron. 5 días tras la muerte de Tina, ella y Gabe fueron llevados en avión a Estados Unidos y el funeral de Tina se realizó en Pella. Fue devastador para la familia, pero Gabe no parecía triste. Actuaba inapropiadamente y hacía comentarios sexuales sobre el cuerpo de su esposa fallecida. Fue una situación sumamente incómoda para las personas que estaban alrededor de Gabe. Era el funeral de su esposa, pero no parecía triste en absoluto. Simplemente dejó a todos sintiéndose muy incómodos. Si eso no fuera raro, Gabe además pidió a la agencia de viajes el reembolso del dinero de la pareja. Buscaba $45,000 por la muerte accidental de su esposa y otras compensaciones como interrupción de viaje, gastos médicos, llamadas, taxis y cargos de tarjeta de crédito. Entonces Gabe recibió su propia sorpresa. Descubrió que no tenía derecho al seguro de su esposa. ¿Recuerdas cuando Tina pidió a su papá que hiciera a Gabe único beneficiario de su seguro de vida poco después de comprometerse? Bueno, por suerte, Tommy no lo hizo, y mis respetos para este hombre porque sabía que algo no estaba bien. Tommy, siendo el increíble padre que era, no le creyó a Gabe ni por un segundo. Él tomó la iniciativa de ir a Australia y habló con personas que presenciaron lo que sucedió el día que Tina se ahogó, así como con la policía. Las acciones y persistencia de Tommy hicieron que la policía de Townsville también sospechara de Gabe. Si Tommy no hubiera ido a Australia y hablado con la policía, este video habría terminado aquí. Él es realmente el mejor padre, tratando de obtener respuestas sobre el repentino y misterioso fallecimiento de su hija. Para entonces, hasta la policía sospechaba, así que en julio de 2004, el caso de Tina pasó de accidente a asesinato. Al hablar con testigos, notaron muchas lagunas e inconsistencias en la versión de Gabe. Además de la versión de los hechos de Gabe, que cambiaba constantemente, también revisaron las computadoras de buceo de Tina y Gabe. Las computadoras de buceo indican hora, profundidad y número de inmersiones y salidas a la superficie. Bueno, según Gabe, él dijo que llegó a la superficie a la velocidad de la luz para pedir ayuda para Tina, pero su computadora de buceo decía algo completamente diferente. Mostraba que Gabe estaba ascendiendo muy lentamente, como si quisiera ganar más tiempo. La policía pensó que esto era sospechoso y tenían razón. La computadora de buceo de Tina confirmó que era inexperta y no estaba lista para la inmersión, lo cual es desgarrador. Pero ¿qué hay del agua en sus pulmones? Los expertos creen que Gabe apagó intencionalmente el aire de Tina, probablemente durante ese abrazo de oso. Al saber que ella estaba inconsciente, lo encendió de nuevo. Mientras Tina se hundía, su boca se relajó y algo de agua entró a sus pulmones. Esto fue discutido más tarde en la corte por otros buzos, quienes pensaban que incluso si el aire de Tina se hubiera acabado, ella habría podido salir a la superficie. Recuerda que ella era inexperta y le dieron demasiados pesos. Nunca había estado tan profundo, quizá por eso se asustó. Tal vez solo no sabía qué hacer. Al final, esto es solo una suposición, pues Gabe y Tina son quienes realmente sabían lo que sucedió. Y Gabe, como ya habrás adivinado, no es tan confiable. La empresa donde Gabe se certificó confirmó que solo hizo 15 inmersiones en el océano, aunque él presumía de ser muy experimentado, pero no lo era. Así que, por lo que sabemos, Gabe debía tener más o menos la experiencia de cualquier principiante, o tal vez de un buzo moderadamente intermedio. Mientras hablaba con la policía, el papá de Tina, Tommy, también notó algo extraño.
Dijo que las flores que dejaba en la tumba de Tina siempre desaparecían misteriosamente. Los seres queridos debían encadenar las flores en la tumba de Tina para evitar robos. La policía también lo consideró extraño e instaló una cámara cerca del lugar donde descansaba Tina. Pero lo que descubrieron en realidad no los sorprendió porque ya sospechaban de una persona. La cámara reveló que Gabe robaba las flores y notas que los seres queridos de Tina dejaban en la tumba y las guardaba en bolsas negras de basura. Cuando la policía confrontó a Gabe, él dijo que respetaba a Tina porque no le gustaban los arreglos grandes y llamativos de plástico. Luego, en 2007, Gabe exhumó el cuerpo de Tina de su tumba, aparentemente solo para molestar a sus seres queridos, y la trasladó a una tumba que estaba a su nombre. Y escucha, dejó su tumba sin marcar 2 años después. En 2009, por petición de su papá, se colocó una placa en la tumba de Tina. Pero aún así, Gabe seguía con sus berrinches. Mira, Tommy quería recuperar las pertenencias de Tina como una forma de recordar a su hija, pero Gabe se negó rotundamente. Al final, se necesitó una orden judicial solo para que Gabe dejara de robar cosas de la tumba de Tina. Pero lo peor aún estaba por venir. Con esta información y el comportamiento dudoso de Gabe, las autoridades australianas viajaron a Alabama y hallaron datos más alarmantes sobre su relación con Tina. Descubrieron que Gabe insistió mucho en conquistarla en la universidad, aunque ella tenía pareja, y al lograrlo no era tan encantador ni romántico como parecía. La relación entre Tina y Gabe era inestable. La pareja peleaba seguido, y Gabe llegó a lanzarle pizzas a Tina en una discusión. Gabe era muy celoso. Si Tina salía con alguien mientras estaban separados, él la acosaba hasta que ella volvía con él para quitárselo de encima. Toda esta información estaba saliendo a la luz poco a poco, y la policía ahora tenía razones de sobra para sospechar que Gabe probablemente tuvo algo que ver con la muerte de su esposa. Entregaron la documentación a la policía y Gabe fue extraditado a Australia para ser juzgado por el asesinato de su esposa. Sin embargo, hubo un problema. Al principio fue acusado de asesinato, pero Gabe negoció regresar a Australia solo si cambiaban el cargo a homicidio involuntario. Gabe fue declarado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión, pero solo cumplió 18 meses antes de ser liberado. Estados Unidos intentó juzgar a Gabe en Alabama con nuevas pruebas. La apelación se concedió con la condición de que Gabe no recibiera la pena de muerte si era hallado culpable del asesinato de su esposa. Tras cumplir 18 meses en Australia, Gabe volvió a Estados Unidos, fue arrestado y su juicio se realizó el 13 de febrero de 2012. En el juicio, la fiscalía no pudo mencionar el comportamiento de Gabe ni la reclamación del seguro de vida. No sabemos por qué estas pruebas no se presentaron en la corte, pero esto perjudicó el caso de la fiscalía. En este punto, como la mayoría de las pruebas no podían usarse en contra de Gabe, el juez lo absolvió de los cargos porque la evidencia era sumamente insuficiente. Así que a Gabe se le permitió quedar en libertad. Luego se casó con Kim y ahora vive en Hoover, Alabama, en la casa que heredó de Tina tras su fallecimiento. Este hombre literalmente asesinó a su esposa, heredó su casa y luego se mudó a ella con su nueva esposa. No puedes inventar esto. El problema principal es que no hay respuesta para una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Gabe? Tina era una de las personas más amables y según todos los informes, no hizo más que tratar de amarlo lo mejor que pudo. Gabe solo era un hombre egoísta que no se preocupaba por su esposa. Y no olvidemos que Tina ni siquiera estaba interesada en el buceo desde un principio. Ella aprendió a bucear por Gabe. Aceptó ir a una luna de miel sin entusiasmo, solo por Gabe. Incluso después de todo esto, él aún le quitó la vida por razones que nunca sabremos, a menos que haya sido solo por el dinero. La familia de Tina solo quiere respuestas. A través de una orden judicial, finalmente pudieron prohibirle a Gabe volver a visitar la tumba de Tina, pero esto hace poco, para compensar el hecho de que Tina terminó en esa tumba en primer lugar. Este hombre mató a su esposa frente a testigos. La policía sabe que él lo hizo y pueden probarlo. Sin embargo, solo estuvo 1 año y medio en prisión. Me duele el corazón por la familia de Tina, porque en este punto se ven obligados a vivir con el hecho de que el asesino de su hija, en quien nunca confiaron realmente, nunca enfrentará las consecuencias de sus acciones.
A él se le ha permitido seguir adelante y simplemente continuar con su vida, mientras que la vida de su hija fue truncada innecesariamente. ¿Y por qué razón? Detectives del Departamento de Policía de Saanich buscan algo. Es un vestido bastante sencillo con un patrón blanco, rosa y negro. Este vestido podría ser la única esperanza para resolver un asesinato. Una mujer de mediana edad con ese vestido y un hombre alto de cabello oscuro fueron vistos entrando al 1702 de Sousa Place para ver una casa con la agente inmobiliaria Lindsay Busiak, de 24 años. 20 minutos después, nadie salió de la casa y luego Lindsay fue hallada muerta en la recámara principal. La casa era una escena del crimen, pero no había huellas, ácido desoxirribonucleico ni pistas. No se halló ni una fibra de ropa ni un cabello. Algunos sospechaban de extraños, otros de los más cercanos a Lindsay, pero la clave para encontrar al principal sospechoso era hallar ese vestido. Bienvenido a Historias de Crimen Real. Soy Ty Knotts, tu anfitrión. Publico documentales de crímenes reales cada semana, así que suscríbete para no perderte los casos más recientes. Es gratis. Lindsay Busiak nació el 2 de noviembre de 1983 en Victoria, Columbia Británica, Canadá. Al crecer, Lindsay era descrita como amable, cálida, amigable y encantadora. Su papá, Jeff, era agente de bienes raíces y Lindsay pronto siguió sus pasos. Era extrovertida, alegre y brillante. Ser agente de bienes raíces era el trabajo ideal para ella. Hacía sentir seguros y bienvenidos a sus clientes, quienes la recomendaban como agente de bienes raíces. Lindsay también tenía una relación con el exitoso agente inmobiliario Jason Silo. Jason venía de una familia exitosa y establecida con un negocio de bienes raíces. Durante el caso, Lindsay, de 24 años, apenas iniciaba su carrera, pero estaba muy emocionada. Últimamente había estado mostrando muchísimas casas y su carrera estaba tomando rápidamente una trayectoria ascendente. Había estado conociendo a muchos clientes nuevos y tenía algunas visitas muy prometedoras programadas, pero una llamada en particular cambiaría su vida para siempre, y Lindsay no tenía idea de que esa visita sería la última. A fines de enero de 2008, Lindsay recibió una llamada en su celular. Ahora, Lindsay tenía un teléfono de trabajo, y ese era el número que les daba a sus clientes que querían contactarla para un departamento o una casa, pero este cliente en particular llamó a su teléfono personal, al cual no muchas personas tenían acceso, aparte de amigos y familiares, así que esto fue un poco extraño, pero no era nada que indicara peligro, así que Lindsay contestó el teléfono y la persona al otro lado de la línea era una mujer. Le dio su nombre a Lindsay y a ella le pareció muy extraño. Parecía tener acento español, aunque no exactamente, pero tampoco sonaba canadiense. Lindsay apodó a esta clienta como Las Mexicanas. Es un apodo atrevido si me preguntas, pero esas eran sus palabras. Lindsay siempre anotaba los nombres de sus clientes y el tipo de casas que buscaban, y a algunos les ponía apodos para recordarlos. Esta clienta tenía varias peticiones. Necesitaba una casa lista para mudarse lo antes posible, sin complicaciones ni desorden. Esta mujer le dijo a Lindsay que la pareja iba a llegar a Victoria en solo 2 días y que necesitaban una casa dentro de ese plazo. Cuando Lindsay preguntó sobre el presupuesto, casi se le salen los ojos de la sorpresa. La clienta tenía un presupuesto alto y buscaba una casa en Victoria por $1 millón. Ahora Lindsay estaba emocionada por esto. Pensaba que si conseguía una casa increíble para esta clienta, la comisión sería enorme, sobre todo siendo principiante. Para Lindsay, esta clienta parecía demasiado buena para ser verdad, y lamentablemente tenía razón. Aunque Lindsay no tenía ninguna razón plausible para sospechar que algo nefasto estaba ocurriendo con esta clienta, simplemente no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. Ofertas así no aparecen solas, menos para alguien nuevo. El acento falso, el presupuesto elevado, la prisa y que una nueva clienta contactara a Lindsay en su celular personal no cuadraban, pero estos clientes
En realidad, habían encontrado a Lindsay a través de una de sus clientas anteriores, lo que explicaba cómo consiguieron su número personal, pero aún así, ella estaba alerta. Aunque planeaba continuar con la visita, Lindsay le contó sus preocupaciones a su novio Jason y a su papá Jeff, quien le dijo que la decisión era suya. Si ella se sentía incómoda, podía rechazar al cliente, pero Jason no vio problema y animó a Lindsay a ir. Le aseguró que estaría afuera en su auto para que no se sintiera sola. Lindsay se tranquilizó tras hablar con Jason y eligió un par de casas para el cliente con presupuesto de $1 millón. Así que Lindsay encontró una casa en Saanich y se organizó una cita para el 2 de febrero de 2008, alrededor de las 5:30 de la tarde. En poco tiempo llegó el día de la cita y era un sábado. Lindsay y Jason pasaron gran parte de la tarde en una cita para almorzar en un restaurante local. Después del almuerzo, Lindsay se fue a casa a las 4:30 para prepararse para su reunión con el cliente, mientras Jason hizo un mandado en un taller de autos. Por alguna razón, la pareja acordó ir a la casa por separado. Lindsay iba de camino a la casa para encontrarse con el cliente y Jason se estaba retrasando un poco en el taller de autos con su amigo, pero iba a llegar ahí a los pocos minutos de la llegada de Lindsay. Jason le envió un mensaje de texto a Lindsay, disculpándose por el retraso, y le dijo que ya iba en camino. El último mensaje que Jason recibió de Lindsay fue: «Ok, tengo que irme, los mexicanos ya llegaron». Jason, de camino a la casa en Saanich, le envió otro mensaje de texto a Lindsay a las 5:38, diciéndole que ya casi llegaba, pero Lindsay no vería este mensaje ni tampoco le respondería. Sin pensar demasiado en ello, Jason se estacionó frente a la casa a las 5:45 de la tarde. Él estaba con su amigo, a quien recogió del taller mecánico. Al llegar a la puerta principal, Jason vio a un hombre de cabello oscuro de espaldas parado junto a la puerta abierta. Jason y sus amigos pasaron los siguientes 10 minutos afuera de la casa, pero después de un rato, Jason sintió que tal vez estaba siendo un novio entrometido y metiche, así que decidió dar una vuelta en el auto por un rato y condujo hasta Torquay Drive, desde donde aún podía ver claramente la casa e incluso la puerta principal. Esperó 10 minutos y le escribió a Lindsay que todo parecía normal, pero como antes, el mensaje no fue leído ni respondido. Jason también vio al hombre y a una mujer, con vestido blanco, rosa y negro, regresar a la casa. Afirmó que en ese momento tampoco había nada alarmante. Sin embargo, después de 20 minutos más, Jason empezó a preocuparse. Lindsay no debió tardar tanto en una visita. Se acercó a la puerta principal, que ahora estaba cerrada con llave, y a través del vidrio esmerilado vio un par de zapatos de tacón alto en el pasillo. Eran los zapatos de Lindsay. Estaban en el suelo, como si se los hubiera quitado a toda prisa. Jason se puso alerta de inmediato. ¿Por qué Lindsay se quitaría los zapatos al mostrar una casa? Jason marcó el 911 mientras su amigo corría atrás de la casa para investigar. Jason trató de abrir la puerta principal y tocó mientras hablaba con la operadora, pero fue en vano. El amigo de Jason corrió desde la parte trasera y le avisó sobre un gran hueco en la cerca y la puerta del patio abierta. Jason informó a la operadora que entraría y colgó. Jason esperó en la entrada mientras su amigo abría desde atrás. Al entrar, todo estaba en silencio. ¿Dónde estaba Lindsay? Subió las escaleras y al llegar a la recámara principal vio a su novia sin vida en el piso, con múltiples heridas. Lindsay Busiak, de 24 años, había muerto. Entonces Jason volvió a llamar al 911. Esta vez llamó a servicios de emergencia y policía. Paramédicos y detectives llegaron después, pero Lindsay no pudo ser reanimada. Fue declarada muerta en el lugar con más de 40 heridas cortantes. Exámenes adicionales revelaron detalles aterradores. Lindsay no presentaba heridas defensivas en su cuerpo. Esto llevó a una conclusión muy horrible. Lindsay fue atacada por la espalda y ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Es escalofriante pensar en eso. Lindsay presentía que algo no estaba bien con estos nuevos clientes. Realmente eran demasiado buenos para ser verdad. Encima de todo, los investigadores estaban confundidos. Hasta donde se sabía, los clientes eran desconocidos para Lindsay. No era su amiga ni los conocía. Entonces, ¿por qué fue atacada tan brutalmente? Las múltiples heridas de arma blanca solo confirmaron una cosa para la policía. El ataque a Lindsay fue impulsado por la ira y fue personal. El perpetrador quería asegurarse de que Lindsay no pudiera salir por esa puerta principal con vida nunca más y tristemente lo logró. Ahora la policía tenía una sola tarea:
encontrar a quien atacó a Lindsay y le quitó la vida mientras estaba trabajando. Agente de bienes raíces asesinada en la tranquila de Sousa Place. La noticia se esparció rápidamente por Victoria. En esta zona acomodada, estos crímenes no ocurrían. Los agentes inmobiliarios estaban aterrados hasta los huesos. Asesinos, bajo la apariencia de clientes, estaban sedientos de sangre. Ser agente inmobiliario dejó de parecer tan atractivo. Todos buscaban respuestas en los investigadores. Querían que el responsable o los responsables fueran atrapados y castigados. La familia de Lindsay quedó devastada al enterarse de la trágica muerte de su hija. No lo podían creer. Lindsay estaba en el trabajo haciendo lo que le emocionaba y ahora ya no estaba. Jeff estaba desconsolado y quería justicia para su hija. Los detectives revisaron el teléfono de Lindsay. Todo era normal, salvo dos cosas. Primero, estaba el hecho de que el cliente llamó a Lindsay a su número personal. Esto llevó aún más a los investigadores a creer que el cliente conocía a Lindsay. Esta información resaltaba como un pulgar adolorido. El segundo y más inquietante descubrimiento fue el hecho de que el teléfono de Lindsay había hecho una llamada a un número aleatorio en sus contactos. Su BlackBerry llamó por accidente a un número aleatorio a las 5:41 p.m. La policía creía que ese fue el momento exacto en que Lindsay fue atacada por los agresores. Tal vez durante la lucha, el teléfono presionó botones al azar e hizo una llamada mientras estaba en el bolsillo de Lindsay. Pero esto fue una pista importante. Cuando los investigadores revisaron más tarde la caja de seguridad de la casa, la marca de tiempo en ella era 5:29. Era la hora en que Lindsay entró con los clientes. Testigos dijeron haber visto a un hombre de 1.80 metros, cabello oscuro, y a una mujer de mediana edad, rubia, con vestido de rayas rosas, blancas y negras, interactuando con Lindsay afuera de la casa. Lindsay les sonrió y les dio la mano, por lo que los testigos pensaron que ya se conocían. Incluso vieron a las tres personas entrar a la casa poco después, pero nadie vio a los clientes salir ni por la puerta principal ni por la trasera. Esto corroboró la versión de Jason al ver a los clientes afuera de la casa desde su auto. Después, los investigadores analizaron la escena del crimen, pero no ayudó porque los asesinos eran muy inteligentes. No dejaron evidencia de ácido desoxirribonucleico, ni huellas dactilares, ni siquiera una pista que pudiera llevar a la policía hasta ellos. La policía, aunque no lo admitiera, sabía que los responsables planearon muy bien el asesinato de Lindsay. Los investigadores preguntaron a amigos y familia de Lindsay si tenía enemigos o alguien que quisiera hacerle daño, pero no obtuvieron resultados. Lindsay no parecía alguien que tuviera enemigos. Así que los detectives no tuvieron más opción que revisar el teléfono del que Lindsay recibió la llamada misteriosa en primer lugar. El teléfono usado para llamar a Lindsay era desechable, comprado con un nombre falso en Vancouver meses antes del ataque. Esto confirmó la intención. Alguien había estado planeando el terrible ataque contra Lindsay durante bastante tiempo. De manera inquietante, el teléfono solo se usó una vez después de la compra para hacer esa llamada fatídica a Lindsay. Los investigadores hallaron que el teléfono fue desactivado tras el asesinato y no volvió a usarse. Las señales del celular indicaron que el teléfono viajó de Vancouver a Saanich en ferry. La policía sospechó que el teléfono se compró para el asesinato y fue desechado tras cometer el acto. Se reveló que el nombre que el cliente dio a Lindsay era falso. Después, los investigadores revisaron la casa, la empresa registrada y demás. Y fue entonces cuando encontraron algo peculiar. La casa que Lindsay mostraba a sus clientes estaba en The Sousa Place, un callejón sin salida con 4 casas, y la casa fatídica se ubicaba al borde del callejón. Mira, The Sousa Place llevaba el nombre de un hombre llamado Joe de Sousa, y resultó ser amigo y conocido de negocios de Shirley Silo, la mamá de Jason. Si recuerdas, la familia de Jason tenía un negocio inmobiliario muy conocido, así que conocían a todos en el sector. Y ahora los detectives sospechaban que la misma casa que Jason insistió en que Lindsay mostrara a sus clientes, aunque ella estaba nerviosa, resultó ser propiedad de un amigo. Esta información cambió de inmediato el enfoque de la investigación, y ahora los detectives se centraron en Jason y la familia Silo. Aunque la versión de los hechos de Jason fue confirmada por declaraciones de testigos, algunas cosas simplemente no tenían sentido para la policía. ¿Por qué Jason llegaría tarde sabiendo que su novia se sentía incómoda con el nuevo cliente?
Él debió haberle ofrecido a Lindsay llevarla directamente a la cita después de su almuerzo. Además, otra cosa muy extraña fue que la policía notó que Jason fue directo al dormitorio principal en cuanto su amigo abrió la puerta. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo supo Jason que ahí encontraría a Lindsay? En la mayoría de los casos, la gente suele revisar toda la casa antes de encontrar a la víctima. Jason fue al sitio donde hallaron muerta a su novia. Jason y su amigo fueron interrogados tras el asesinato de Lindsay. Cooperó con la policía y pasó un polígrafo, pero se negó a dar una muestra de ácido desoxirribonucleico. Los investigadores estaban desconcertados. No ayudó que no encontraran el arma homicida, así que la investigación se enfriaba rápido. Eso fue hasta que alguien se presentó con información muy interesante. Tenía que ver con la relación de Lindsay y Jason. Esa persona no era otra que el papá de Lindsay, Jeff. Él les dijo a los detectives que Lindsay estaba pensando en terminar con Jason porque él era celoso, posesivo y dominante, pero que empeoró después de una visita a su papá en Calgary en diciembre de 2007. Lindsay le confesó que, según sus palabras, había visto algo que no debía. Ahora, no sabemos qué fue lo que Lindsay vio, y Jeff tampoco lo sabe, pero casi 2 meses después, Lindsay fue atacada y perdió la vida. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era la persona misteriosa que llamó, ni cómo logró orquestar y ejecutar todo un plan de asesinato en menos de 15 minutos. Existen varias teorías propuestas por autoridades, internautas y el público. La principal es que fue un asesinato dirigido. El asesinato de Lindsay, por cómo se realizó sin huellas, ácido desoxirribonucleico ni pistas, parece obra de un asesino a sueldo profesional. Se sospecha que alguien cercano a Lindsay, conocedor de su trabajo y horario, contrató a otros para matarla, y que los clientes fueron quienes ejecutaron el crimen. Aunque la teoría es creíble, aún hay un gran vacío en la historia. ¿Por qué un sicario profesional que ni siquiera conoce a Lindsay la atacaría más de 40 veces? Sé que es morboso, pero ¿no habría sido mejor un arma de fuego o algo de largo alcance para asegurar el golpe? La naturaleza y frecuencia de las heridas de Lindsay sugieren que fue un crimen pasional. Alguien eligió un método muy personal y directo para matar a Lindsay. La teoría número 2 es un poco descabellada, pero involucra redes de tráfico de sustancias ilegales y delatar a personas. ¿Recuerdas el viaje que Lindsay hizo a Calgary en diciembre de 2007? Bueno, se reveló que justo después de que Lindsay se fue, hubo una redada antidrogas a gran escala en Calgary en enero. Muchas personas sospechosas y traficantes de drogas fueron arrestados, incluyendo a Erickson López de la Cázar, quien era un nombre importante en la red de drogas ilegal. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Lindsay? Bueno, los registros telefónicos muestran que en ese viaje a Calgary, Lindsay contactó a un amigo de su exnovio. El amigo era pariente de Erickson. No sabemos de qué fue esa llamada, pero poco después desmantelaron redes ilegales, arrestaron personas y meses después Lindsay murió. Se piensa que Lindsay delató a sospechosos como informante policial. El asesinato de Lindsay fue planeado por un cartel como venganza, ya que esa redada fue la mayor en Alberta y causó pérdidas de millones de dólares. Entonces, ¿fue un complot de venganza de un cartel? ¿Lindsay murió por ser informante de la policía? Los principales investigadores del caso Lindsay opinan lo contrario. Ellos analizaron esta posibilidad, pero la descartaron al instante por no tener sentido. ¿Por qué querría Lindsay involucrarse en algo así? Y de nuevo, la naturaleza del ataque a Lindsay fue personal. Ahora claro, delatar a personas ante los investigadores puede salir mal muy rápido, pero no había pruebas que respaldaran esto, y los detectives tampoco encontraron ninguna asociación de Lindsay con estos cárteles de drogas ilegales. Pero la siguiente teoría es bastante interesante. Esto involucra al novio de Lindsay, Jason, y a su mamá, Shirley. Jeff, el papá de Lindsay, ha expresado muchas reservas sobre Jason. Le sorprendió ver a Jason en el auto, pues ya había visto al hombre misterioso en la puerta. Jeff piensa que Jason debió al menos hacerse notar. Además, mover su auto lejos de la casa tampoco tiene sentido. Para colmo, está todo eso de correr directo al dormitorio principal. Y por último, el falso acento español que Lindsay oyó en la llamada ese día. Sorprendentemente, este acento reapareció. De una manera extraña. Mira, un tiempo después, tras el asesinato de Lindsay, una de sus amigas, Nikki, recibió una llamada de un número desconocido en medio de la noche. Ella respondió,
y la mujer tenía un acento español falso, muy parecido al que Lindsay había oído. La llamada duró un rato antes de desconectarse, y Nikki no recordaba de qué habló la persona. Pero al intentar devolver la llamada, fue Shirley, la mamá de Jason, quien finalmente contestó tras 30 intentos. Nikki estaba confundida y se sentía rara. ¿Por qué la mamá del novio de Lindsay la llamaría? ¿Cómo consiguió su número? Shirley lo minimizó, diciendo que estaba tratando de comunicarse con su asistente personal, que también se llama Nikki, pero que las líneas se cruzaron. Cuando Nikki preguntó cómo obtuvo su número, supuso que Jason lo agregó a su teléfono. Shirley negó rotundamente la llamada y desconocemos si los investigadores han considerado esta posibilidad. Esto dejó una gran pregunta. ¿Fue la persona más cercana a Lindsay responsable de su trágica muerte? No lo sabemos con certeza, pero suena inquietante. Pero la peor parte de todo este caso es que hasta ahora nadie ha sido acusado por el asesinato de Lindsay. Con la evidencia vista hasta ahora, creo que hay un sospechoso claro. Sin pruebas, la policía no puede acusar al hombre o la mujer sospechosos de este ataque. La única pista que tenía la policía sobre la mujer en la escena del crimen era su vestido llamativo. Los investigadores dedicaron mucho tiempo a buscar el vestido o a la mujer que lo usaba, pero no tuvieron éxito y debieron cancelar la búsqueda. El papá de Lindsay, Jeff, aún no pierde la esperanza. Y de hecho, ha habido algunos avances bastante recientes en el caso, lo que significa que ciertamente no se ha perdido toda esperanza, y ahora estamos más cerca que nunca de resolver este caso. Uno de los principales colaboradores de la investigación es Jeff, quien administra un sitio web sobre el asesinato de Lindsay con foro, actualizaciones y teorías del caso. Este sitio web publicó algo muy sospechoso sobre el asesinato de Lindsay. En agosto de 2007, casi 9 años tras el ataque a Lindsay, surgió en los foros un comentario que decía: "Yo maté a Lindsay y los policías estúpidos nunca lo probarán". Esto pudo ser para llamar la atención o por otra razón, incluso de los asesinos, pero realmente no sabemos. Pero de todos modos fue una publicación interesante. En 2021, el Departamento de Policía de Saanich y el FBI informaron nuevas pistas en el caso de Lindsay por avances en ácido desoxirribonucleico y tecnología, pero los detalles siguen siendo confidenciales. Mi mejor suposición es que, cuando el caso recién comenzó, los detectives debieron haber encontrado algo que se dejó en la casa. Algo con una pequeña muestra de ácido desoxirribonucleico adherida. Como estoy seguro de que todos sabemos, recientemente los detectives han podido usar la genealogía genética para resolver montones de investigaciones de asesinatos que antes no se habían resuelto. Y este caso podría no ser diferente. La genealogía genética puede tomar mucho tiempo, pero no toda la esperanza está perdida. Solo esperamos saber cuál será el próximo paso de los investigadores. Jeff y los seres queridos de Lindsay han sufrido mucho en los últimos 15 años. Ya es momento de que reciban respuestas por el asesinato de su hija. Personalmente, no puedo evitar sentir que para Lindsay, para Jeff y para todos los que estaban cerca de ella, la justicia está a la vuelta de la esquina. Abril de 2007. Una mujer es juzgada por asesinato. No fue un asesinato cualquiera. Ella mató a un querido predicador de la Iglesia de Cristo de la calle Cuarta en Selmer, Tennessee. En apariencia, parecía un caso claro y sencillo. La mujer disparó y Mateo Winkler murió en minutos. Al final del juicio, los fiscales descubrirían una red de engaños y mentiras. Luego, el predicador, su esposa y la asesina fueron descubiertos como parte de una estafa que costó miles a las víctimas y sorprendió a amigos y familiares, quienes no entendían lo sucedido. Entonces, ¿cómo se desarrolló todo esto? ¿Y qué fue exactamente lo que sucedió? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, yo soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Así que si te interesa el crimen real clásico sin mucha inteligencia artificial ni drama, dale al botón de suscribirte. Es totalmente gratis. Solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos.
Matthew Winkler nació el 21 de noviembre de 1974, hijo de Dan y Diane, en Henderson, Tennessee. Matthew tenía dos hermanos mayores, Daniel y Jacob, y la familia se mudaba mucho. Matthew creció en Woodbury y Huntington, en Tennessee, así como en Decatur, Alabama. La razón de las constantes mudanzas era el trabajo del papá de Matthew. Él era predicador y eso lo hacía ir a diferentes lugares para difundir la palabra de Dios, así que era natural que la familia se mudara bastante. La familia Winkler era una familia cristiana devota y conservadora, y los tres hermanos recordaban que su padre era extremadamente estricto con ellos. Mateo estudió en la Universidad Farid Hartman. Esta escuela cristiana es frecuentada por casi todos los predicadores de la Iglesia de Cristo en Estados Unidos. Mateo era la quinta generación de ministros en su familia, descendiente de una línea de predicadores iniciada por su tatarabuelo. El papá de Mateo, Dan, dirigía una escuela para predicadores y era muy respetado en la comunidad local. Tras casarse, Mateo y su familia se mudaron a Selmer, Tennessee. Mateo era ministro de púlpito en la Iglesia de Cristo de la calle Cuarta en Selmer, Tennessee, durante el caso. Mateo y María Freeman, tras casarse y conocerse en la universidad, se establecieron en Selmer para empezar su vida juntos. María, a diferencia de Mateo, era la mayor de dos hijas, pero también venía de una familia religiosa estricta. El papá de María también era predicador. De joven, María y su familia recibieron a su hermanita Patricia. Desafortunadamente, Patricia nació con muchos problemas de salud, ya que nació prematuramente. Ella tenía parálisis cerebral, epilepsia y varios problemas mentales. A pesar de sus evidentes dificultades, María adoraba a su hermanita. Era como una madre para Patricia. Siempre la cuidaba, bañaba, alimentaba y hasta la acostaba. En 1987 ocurrió una tragedia que cambiaría a María para siempre. Mira, Patricia estaba en la bañera bajo la supervisión de María, y María acababa de salir por un segundo solo para agarrar algo para ella. En ese brevísimo lapso de tiempo, Patricia sufrió un episodio epiléptico severo y dejó de respirar. Cuando María y sus padres la encontraron, la sacaron de la tina e intentaron reanimarla, pero ya era demasiado tarde. La muerte de Patricia fue muy dura para María, quien solo tenía 13 años. Ella se culpaba por el accidente y sufría ataques de pánico frecuentes. Al notar el rápido deterioro de la salud mental de María, sus maestros llamaron a sus padres y sugirieron que viera a un terapeuta o psicólogo. El papá de María se negó, temiendo que su salud mental y ver a un psicólogo causaran chismes en la comunidad. No justifico al papá de María por esto. La salud de tu hijo siempre es más importante que la imagen familiar, sin excepción. Debemos considerar que esto ocurrió en los años 80. En ese tiempo, la salud mental en Estados Unidos apenas se tomaba en serio. Nadie en la industria tenía idea de lo que hacía, y el estigma de ir con un terapeuta era algo que no te puedes imaginar. Así que Mary no recibió la ayuda que necesitaba, lo que la desconectó de sus emociones y la volvió una sombra de quien era antes. Aún así, continuó porque su familia esperaba que mostrara su mejor sonrisa. Para Mary, ya era natural ocultar sus emociones y sonreír al mundo. Luego, los padres de Mary adoptaron a Carlota, sus dos hermanos y una hermana menor. Mary estaba contenta con la responsabilidad porque la distraía de otras cosas. Ella volvió sin esfuerzo al papel de hermana mayor y cuidó de todos los niños. Mary, después de la preparatoria, se transfirió a la Universidad Farid Hartman y fue ahí donde conoció al popular, encantador y apuesto Mateo Winkler. Empezaron como amigos, y Mateo aumentó su encanto y conquistó a Mary hasta que ambos desarrollaron sentimientos el uno por el otro. A los 3 meses de la relación, Mateo le propuso matrimonio y Mary aceptó. Tras casarse, la pareja se mudó y tuvo a su primera hija, Patricia, nombrada en honor a la hermana fallecida de Mary. 2 años después, Mary tuvo otra hija llamada Mary, y 5 años después nació Brianna. La familia Winkler vivía cómodamente en Selmer con 3 niñas y una vida hogareña tranquila. Pero esa calma terminó abruptamente cuando Matthew fue hallado sin vida en su habitación, tirado en el suelo y con una herida de bala en la espalda. El 22 de marzo de 2006, Matthew debía asistir y dirigir un servicio nocturno de miércoles. Los miembros de la congregación se preocuparon mucho al no ver a Matthew entrar a la iglesia.
Matthew no era el tipo de persona que se ausentaba de las actividades de la iglesia. Él no haría una promesa que no pudiera cumplir. Además, como había dejado el servicio hace tiempo, era extraño que no se presentara. Los feligreses acudieron a la casa de los Winkler y todo parecía normal. Intentaron tocar la puerta y mirar por las ventanas, pero no vieron nada alarmante. Hasta ese momento, nadie había llamado a la policía porque no había nada extraño ni alarmante. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas estaban cerradas. No parecía que la casa hubiera sido forzada, pero después de unas 2 horas, la gente logró encontrar una llave de repuesto de la casa y finalmente entraron a la casa de los Winkler. Todo parecía normal, salvo la televisión a alto volumen. Vecinos creían que Mateo y su familia seguían despiertos, pero esto cambió al entrar a la recámara principal. No podían creer lo que veían. Mateo fue hallado sin vida en el suelo, aparentemente atacado por la espalda con un arma de fuego. Mateo sostenía un teléfono desconectado. Al parecer intentó pedir ayuda durante el ataque, pero lamentablemente falleció antes de lograrlo. Su cuerpo, en ropa de dormir, estaba frío, señalando que llevaba tiempo muerto. Sin embargo, había algo más que llamaba la atención. ¿Dónde estaban María y las niñas? ¿Fue obra de un ladrón? ¿Los ladrones se llevaron a María y a las 3 niñas con ellos? ¿Estaban a salvo? Bueno, llamaron a los detectives de inmediato porque esto no solo era una investigación de homicidio, sino también un secuestro. Vecinos y miembros de la iglesia llegaron antes que la policía a la casa de los Winkler, alterando la escena del crimen. La gente recorrió el lugar. Alteraron, borraron y contaminaron evidencias, dificultando que los investigadores descubrieran lo ocurrido. El cuerpo de Mateo fue sometido a autopsia y se determinó que murió por una herida de bala en la espalda, con hemorragia severa y sin atención médica por mucho tiempo, lo cual es devastador. Cuando los detectives hablaron con los vecinos y personas que conocían a Mateo, también descubrieron que su esposa y sus 3 hijas, junto con la minivan familiar, estaban desaparecidas, y esto llevó a que se emitiera una alerta Amber para la esposa e hijas desaparecidas. Y la policía también solicitó la cooperación del público. Los detectives rastrearon las tarjetas bancarias de María para intentar localizar exactamente dónde estaba. El 23 de marzo, un día después del ataque de Mateo y su muerte repentina, los investigadores localizaron a María y sus hijos en Orange Beach, Alabama. Los detectives pensaron que los secuestradores habían tomado a María y a los niños como rehenes, pero cuando llegaron al lugar, María y sus hijos estaban en un parque de diversiones. Claramente no estaban secuestrados y se estaban divirtiendo mucho. La policía quedó desconcertada por esta escena. Ellos esperaban una situación de secuestro, pero claramente ese no era el caso. Y esto cambió el proceso de pensamiento de la policía casi de inmediato. ¿Cómo pudo María no saber el destino de su esposo hasta ahora? Cuando María y las niñas regresaron a Tennessee y llegaron a la estación de policía, las entrevistaron por separado. Las 3 niñas, la mayor de 8 años, narraron la historia que todos creían que pasó. Las niñas contaron a los detectives que unos tipos malos entraron a la casa, atacaron a su papá y luego María y los niños huyeron en su minivan. Si María y los niños estaban a salvo, ¿por qué ella no llamó a la policía? ¿Y qué sucedió con el viaje al parque de diversiones? Si recuerdas, no había señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza o forzado la entrada a la casa. Así que, o el asesino ya estaba en la casa o lo dejaron entrar. ¿Cuál de las dos fue? La policía tenía que averiguarlo. Bueno, no tardaron mucho porque en la otra habitación, María no dejaba de hablarle al oficial. No inventaba historias ni mentía sobre intrusos. Ella contó los hechos tal cual. De hecho, sabía que Mateo había sido asesinado y eso era porque ella fue quien apretó el gatillo. María cuenta que su vida con Mateo no fue fácil y todo empezó tras casarse en abril de 1994. Cuando la pareja se casó, Mateo aún estudiaba y esperaban un hijo, Patricia, lo que aumentó la presión financiera. Mateo tomó trabajos eventuales, incluso en construcción, pero no duró por no estar acostumbrado al trabajo físico. María notó entonces que su actitud cambió.
De pronto se volvió muy irritable, explotaba por cualquier cosa y era como una bomba de tiempo. Descargaba su enojo en todo, desde muebles hasta obstáculos en su camino. María se avergonzaba por las acciones de Mateo y solo quería que él parara. Recuerda que esta es la versión de los hechos, según María. No hay motivos para pensar que mienta, pero Mateo ya no podía defenderse ni dar su versión. María cuenta que debía ser muy cuidadosa con Mateo, porque cualquier cosa lo hacía explotar. Después, la situación empeoró. La mamá de María fue diagnosticada con cáncer y falleció poco después. En vez de que su mamá ayudara a criar a los niños como se planeó, toda la responsabilidad recayó en María, embarazada de su segundo bebé, cuando la familia Wicker finalmente se mudó. Fue entonces cuando María sufrió de una depresión posparto severa. Además, cuidaba a 2 niños pequeños que requerían atención constante. También estaba extremadamente aislada y rara vez se comunicaba con su padre o sus hermanos, ni siquiera convivía con sus vecinos, y se le consideraba muy cerrada y temerosa de socializar. Mary también tuvo un aborto espontáneo y al quedar embarazada de Brianna se volvió muy paranoica. Ella ocultó su embarazo por miedo a que, si se enteraban, algo malo también le pasara a Brianna. Y desafortunadamente, este tipo de cosas sucede con demasiada frecuencia después de un aborto espontáneo. Y es simplemente desgarrador escuchar el nivel de paranoia con el que tantas madres viven después de que ocurre un momento tan increíblemente trágico. Mientras tanto, Mateo iba camino a ser predicador, aunque sus arrebatos de ira persistían. En una entrevista con Oprah Winfrey, María contó que escuchó a Mateo amenazar con dispararle al perro del vecino si entraba de nuevo a su jardín. Mateo también se ponía más violento cuando sus hijas lloraban mucho, para hacerlas callar. Además, Mateo le exigía a María usar disfraces provocativos, pelucas y tacones altos en la habitación, incluso si ella no quería. Explorar nuevas cosas en la intimidad está bien, pero el consentimiento es fundamental, y María dice que nunca lo dio realmente. Además de María, antiguos vecinos y otras personas también habían visto a Mateo perder el control, aunque María intentaba mantenerlo en secreto. Ella había crecido con la idea de que la imagen lo era todo, y, bueno, la vida con su esposo era igual. Mateo exigía que María se vistiera bien, siempre sonriera y nunca dejara que nadie viera sus cicatrices emocionales o el desastre que era por dentro. Una vez, María tenía un gran moretón en el ojo, y cuando la gente le preguntaba al respecto, ella lo minimizaba diciendo que se había caído por las escaleras. Los vecinos también oyeron a Mateo gritarle a María, reforzando sus sospechas de que abusaba de su esposa. Curiosamente, a Mateo sus vecinos anteriores le apodaban el demonio de Tasmania, así que la versión de los hechos de María probablemente sea cierta. Mateo y María pensaron en divorciarse, pero luego lo descartaron. Según la Biblia, solo la infidelidad o la muerte justifican el divorcio. Algunos escenarios son más complejos que esto, pero creo que por eso descartaron la idea del divorcio. Tomar esa decisión impediría que Mateo volviera a predicar. Pero para empeorar las cosas, empezaron a circular rumores de que Mateo, un predicador de la Biblia, abusaba de su esposa y no era el santo que todos pensaban que era. Esto hizo que Mateo perdiera su puesto en la iglesia. Sin embargo, finalmente, fue en ese momento cuando la familia hizo ese último traslado a Selmer, Tennessee, donde empezaron de nuevo, pero entonces algo nuevo se aferró a la familia Winkler, un esquema para hacerse rico rápidamente. Básicamente, María confesó que al principio no se dio cuenta de que estaba involucrada en una estafa, pero depositó cheques de fuentes no identificadas por un total de casi $17,000, y el dinero fue depositado en cuentas que estaban a nombre de María y Mateo. María recalcó en la corte y con Oprah que Mateo era responsable de todo. Aunque admite que su error fue firmar cheques sin saber su propósito, afirma que actuó bajo la autoridad de Mateo, quien sabía que estaban estafando a la gente. Eventualmente, los vecinos y Selmer, con quienes los Winkler cenaban de vez en cuando, notaron una abundancia de armas de fuego en la casa también. Ahora, aquí en el sur, esto es bastante común. Casi todos los que conozco tienen armas de fuego, algunos hasta docenas. Mateo también pidió a María practicar tiro y ella lo hizo. Pero estos vecinos sugirieron que la cantidad de armas de fuego que estaban a la vista en esa casa simplemente no se sentía bien.
Otra cosa que los vecinos pensaban que era extraña era el hecho de que Selmer era un lugar bastante seguro para vivir y realmente nadie necesitaba armas de fuego para protegerse. Pero Mateo dijo que eran clave para la autodefensa. Estos vecinos dijeron que Mateo controlaba mucho a María y la criticaba por su apariencia, cuánto comía, su peso, cómo se presentaba y cuidaba a los niños, por todo. Tras oír todo esto, los detectives solo querían saber una cosa más. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué pasó el 22 de marzo cuando María perdió el control y atacó a su esposo? Según María, ese día a las 6 de la mañana, la pequeña Brianna estaba inquieta y lloraba mucho. Al oír el alboroto, Mateo enfureció y sacó a María del cuarto para que atendiera a su hija. Ahora, realmente no puedo revelar lo que hizo Mateo después, porque hablar de ese tipo de cosas va en contra de las normas de servicio de YouTube. Pero Mateo entró en la habitación y muy rápido logró que Brianna dejara de llorar. No intentó quitarle la vida ni nada por el estilo, pero lo que hizo haría que cualquiera con una sola neurona se enfureciera muchísimo. María explicó que Mateo solo buscaba que Brianna dejara de llorar y estaba segura de que no quiso lastimar a su hija. Tras la salida de Mateo, María acostó de nuevo a Brianna en su cuna. Desde entonces, todo fue confuso para María. Ella dijo que no recordaba tomar el arma de Mateo ni seguirlo a su habitación. Todo lo que quería era que Mateo la escuchara. Ella apuntó el arma a Mateo, quien estaba de espaldas, y todo lo que escuchó fue un estruendo ensordecedor. Salió de su trance y comprendió lo que hizo. Mateo se dio la vuelta, visiblemente con un dolor tremendo, y le preguntó a María, ¿por qué? A lo que María respondió, lo siento mucho. Después de eso, María dejó a su esposo luchando por su vida, tomó a sus hijos, los subió a la minivan y salió de la casa conduciendo. María condujo y en algún momento cruzaron Memphis, luego Mississippi y después ya estaban en Alabama. María dijo que solo quería que sus hijos tuvieran un buen día antes de saber que iría a prisión para siempre. En esta historia, María le contó todo a la policía. No estaba tratando de esconderse, no estaba tratando de pelear. Solo temía por la seguridad de sus hijos cerca de un hombre muy abusivo. Ella solo quería que sus hijos tuvieran una mejor infancia que la suya. Así que recurrió al asesinato. Tras confesar, Mary fue acusada de asesinato en primer grado y su fianza se fijó en $750,000, cantidad que logró pagar para salir de la cárcel el 15 de agosto de 2006. La condición para su liberación era vivir con su amiga Kathy Thompson en McMinnville, Tennessee, hasta el juicio en abril de 2007. Los abogados defensores de Mary basaron su caso en el hecho de que ella no estaba bien mentalmente y actuó después de sufrir terribles abusos por parte de su esposo. Mary testificó en la corte que Matthew la insultaba, controlaba y maltrataba. Incluso la forzaron a tener relaciones físicas dolorosas sin su consentimiento. Como prueba, se presentaron en la corte unos zapatos de plataforma y una peluca rubia, sorprendiendo a todos. Mary insistió en que Matthew dejara de estar enojado y cruel a diario por cosas pequeñas. Mary tampoco recuerda haber apretado el gatillo. Dice que solo escuchó un estallido tras apuntar a Matthew y luego huyó de la casa por miedo a que él la persiguiera y desatara su ira. Por otro lado, la fiscalía argumentó que Mary estaba inventando todas esas acusaciones de abuso y que ella era quien falsificó los cheques y estafó a las personas. El Estado alegó que Matthew iba a exponer a su esposa, por lo que Mary no vio otra opción y lo mató. El juicio duró 10 días y el 19 de abril de 2007, el jurado deliberó durante 8 horas y regresó con un veredicto. Mary fue declarada culpable de homicidio. En la sentencia, celebrada el 8 de junio de 2007, Mary fue sentenciada a 210 días en prisión por la condena de homicidio involuntario. Ella estuvo 5 meses en prisión durante el juicio y debía pasar 60 días en un centro de salud mental en Tennessee. Mientras Mary estuvo en prisión, los padres de Matthew cuidaron a los niños. Tras su liberación, sus abogados pelearon la custodia y en agosto de 2008, Mary la obtuvo por completo. Los padres de Matthew se opusieron y quedaron sorprendidos de que la asesina de su hijo obtuviera la custodia total. Aquí el caso se vuelve muy confuso. Hay una gran división en cuanto a las opiniones sobre Mary. Algunas personas creen que Mary era una esposa maltratada que simplemente perdió el control un día debido al abuso y la naturaleza dominante de su esposo.
Ellos piensan que Mary tenía una mente perturbada y necesitaba ayuda urgente y que el abuso y trauma constantes la llevaron a lo impensable. Pero por otro lado, algunas personas creen que Mary se salió con la suya y que era una mujer inteligente que estafó a la gente y que al final terminó con la vida de su esposo. Quizá por el seguro de vida o la presión de ser descubierta, solo podemos suponer. Pero al final, le quitó la vida a alguien. Pero así como los abusadores no deberían tener carta blanca para convertir a otros en sus sacos de boxeo, las víctimas tampoco tienen derecho a matar a sus abusadores solo porque perdieron el control o incluso si intentan usar la defensa propia como excusa. Aunque comprendas a las víctimas, no es correcto hacer justicia por tu cuenta. Puede que nunca sepamos con certeza qué pasó entre Mary y Matthew, pero si quieres mi opinión, bueno, creo que ella podría estar diciendo la verdad. Al pensarlo bien, recuerda que varios vecinos hablaron sobre Matthew, su enojo y hábitos controladores. Le pusieron apodos por eso. También lo despidieron de un puesto en una iglesia anterior porque descubrieron que llevaba una doble vida predicando amor, paciencia y sensatez los domingos, mientras que los lunes por la mañana le gritaba a su esposa e hijos por cualquier cosa que hacían. Siempre que publico un video sobre un miembro de la iglesia, un predicador o religión, los comentarios se llenan de gente diciendo que por eso no practican la religión organizada. Todos son unos estafadores o mentirosos, solo quieren dinero. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Las iglesias sí tienen miembros que son hipócritas. Las iglesias tienen miembros que son abusivos. Las iglesias tienen miembros que engañan a sus esposas y lastiman a los niños. Estas son cosas terribles, pero son cosas que el cristianismo rechaza completamente. Si lo de María es cierto, Mateo no era cristiano. Era un lobo y no debía guiar al pueblo de Dios. Ni siquiera podía mantener su propia casa en orden. Así que, ¿cómo se supone que iba a guiar a una congregación de personas que solo intentan mejorar y mejorar sus vidas? Cuando lees las palabras de Cristo, ni una sola vez aprueba nada de lo que hizo Mateo, ni una sola cosa. Él habla activamente en contra de eso. Debemos ser personas pacientes, personas tranquilas y personas pacíficas. Se nos ordena, no se nos pide, sino que se nos ordena ayudar a los necesitados, atender a los enfermos, respetar a nuestras esposas e hijos, echarle la mano a los pobres y compartir el mensaje de Cristo con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. No debemos ser groseros, malos ni abusivos con nadie, especialmente con nuestra familia. Nos piden ser honestos, directos y genuinos. Debemos ser fieles a nosotros mismos en público y en privado. La verdad es mucho esfuerzo fingir ser alguien más. No entiendo cómo otros lo logran. Nos ordenan ser personas transparentes. También se nos ordena asegurar que lo que otros ven, que los eleve, no los desanime ni haga sentir menos. Si lo de María es cierto, Mateo era una serpiente. Me mata que este hombre tuvo todas las oportunidades para cambiar su vida y volver al buen camino. Parecía más interesado en complacerse, llenarse los bolsillos y ser odioso y desagradable. Y es una verdadera lástima. El teléfono sonó. La persona en la línea exigía dinero y mucho. Él sabía dónde estaba Gemma McCloskey, pero no iba a dar esa información gratis. Gemma llevaba 5 días desaparecida, pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Por qué secuestraron a Gemma y qué querían? La familia McCloskey envió esta información a la policía y en poco tiempo la llamada fue rastreada hasta Greenhithe, Kent. La familia McCloskey finalmente pudo respirar. ¿La policía los ayudaría a traer de regreso a Gemma? Bueno, Gemma finalmente volvería a casa, pero no con vida. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si buscas casos clásicos sin inteligencia artificial, este es el lugar. Suscríbete para no perderte mis videos. Es gratis. Gemma McCloskey nació el 5 de febrero de 1983 en Londres y tenía 2 hermanos, Tony y Danny. Gemma siempre se consideró cariñosa y desinteresada. Era divertida, pero su prioridad siempre fue su familia.
Desafortunadamente, cuando Gemma tenía 20 y tantos años, su mamá, Paulina, fue diagnosticada con un tumor cerebral y se sometió a una cirugía extensa para retirar el tumor. Eso la dejó muy débil y con más problemas de salud. Ya no podía cuidarse sola. Gemma intervino y cuidó de su mamá, acompañándola a sus citas médicas cuando más la necesitaba. En ese momento, Gemma vivía con su mamá y su hermano Tony, de 35 años, en un departamento en Shoreditch, Londres, y también era actriz. Había actuado en algunos episodios de la serie infantil No Sweat, pero su papel más destacado fue como Carrie Skinner en la telenovela de la British Broadcasting Corporation EastEnders, donde apareció en más de 30 episodios. Gemma era pequeña, de carácter fuerte, y su personalidad refrescante la hacía querida por todos. Por eso fue aún más extraño cuando, en un ventoso día de primavera de 2012, Gemma desapareció. El 1 de marzo de 2012 fue la última vez que vieron a Gemma. Había asistido a la inauguración de un hospital y se reunió con algunos amigos el 1 de marzo. Unos días después, sus amigos se contactaron entre sí, preocupados porque no habían sabido nada de Gemma durante algunos días. Para empeorar las cosas, tampoco se había presentado a trabajar. Ahora, la carrera actoral de Gemma fue de corta duración, así que después de EastEnders, Gemma trabajó en varios bares y pubs cerca de su casa, mientras también cuidaba a su mamá. Así que fue realmente extraño para la gente no saber nada de Gemma. No es como si ella fuera una superestrella con 1000 reuniones y películas por asistir. Era una joven común, pero con un pasado interesante de actriz. Los hermanos de Gemma no lograron contactarla. Fueron a su trabajo, preguntaron a amigos e intentaron llamarla y enviarle mensajes muchas veces, pero Gemma no respondió. Todos estaban preocupados. Gemma no se iría y dejaría todo así. Ella era feliz con su vida y nada indicaba que estuviera planeando dejarlo todo y huir. Así que 2 días después, sin una sola palabra o noticia de Gemma, sus hermanos Danny y Tony y otra amiga de Gemma fueron a la estación de policía y la reportaron como desaparecida. Ahora, si recuerdas, Tony vivía con Gemma y su mamá. Así que si hubiera alguna información creíble sobre dónde podría estar Gemma, Tony podría haberlo sabido. Los investigadores buscaron obtener la mayor información posible de ambos hermanos, sobre todo de Tony. Pero Tony no recordaba muchos detalles sobre Gemma ni lo que hacía en casa. ¿Por qué? Porque Tony solía luchar con la adicción y la mayor parte del tiempo no estaba en sus cabales. Tony, de 35 años, trabajaba limpiando ventanas, pero gastaba todo en su adicción, siendo un consumidor empedernido. Su adicción había crecido hasta el punto en que su relación con sus hermanos estaba bastante tensa. Incluso en la estación de policía, Danny, el hermano mayor, estaba muy frustrado por la incapacidad de Tony para recordar lo que había sucedido en casa antes de que Gemma desapareciera. Pero Tony sí le contó algo a los investigadores antes de que Emma desapareciera. Mira, hace unos días, Tony estaba otra vez bajo los efectos y tan fuera de sí que abrió la llave de la bañera y se le olvidó cerrarla. Cuando Gemma llegó, el baño estaba inundado. El agua se desbordaba de la bañera y Tony, en la casa, no se daba cuenta. Gemma, comprensiblemente, se enojó mucho con Tony y los dos tuvieron una breve discusión y ella le dijo a Tony lo decepcionada que estaba de él. Este incidente fue corroborado además por la amiga de Gemma, Erika, quien había visto a Gemma el 1 de marzo, solo unas horas antes de que desapareciera. Gemma le confesó a Erika lo frustrada que estaba con Tony y sus hábitos imprudentes. Durante esta reunión con Erika, Gemma recibió una llamada telefónica y era nada menos que Tony, y naturalmente Gemma seguía distante con él. Erika intentó calmar a Gemma y convencerla de darle otra oportunidad a su hermano, pero Gemma ya estaba cansada de los juegos de Tony. Le dijo a Erika que era suficiente y que le pediría a Tony que se fuera en cuanto llegara a casa. Pero apenas dijo esto, Gemma ya no estaba. La policía, amigos y familia de Gemma iniciaron su búsqueda. Erika, como gran amiga, avisó al periódico local para difundir la desaparición de Gemma. Si alguien vio a Gemma, debía presentarse. Danny y el papá de Gemma, Antonio, también estaban haciendo su mayor esfuerzo, buscando en lugares que Gemma podría haber frecuentado. Pero tristemente no surgió nada. Toño estaba en casa con su mamá enferma. En la mente de Toño, si Gemma regresaba a casa, entonces él estaría ahí para saberlo. Pero Gemma no apareció. Toño tenía muchas dificultades para sobrellevar esto.
Apenas comía, no pegaba un ojo en la noche y simplemente no estaba en buen estado. Erika llamó a Toño para saber cómo estaba y le ofreció comida, pero él la rechazó. Erika recordó que Toño parecía llorar y estaba muy alterado. Él se sentía mal por cómo terminó con Gemma antes de su desaparición, pero solo podía esperar y confiar en que regresara. Mientras tanto, amigos y familia de Gemma imprimieron y repartieron carteles de desaparecida. La búsqueda de Gemma se viralizó en redes sociales y todos se esforzaban por encontrarla. 5 días tras la desaparición de Gemma, sucedió algo extraño. Tony y la familia de Gemma recibieron llamadas extrañas de alguien. La persona no dio su nombre en la llamada y hacía demandas muy extrañas. Le informó a los McCluskey que Gemma fue secuestrada y sufría un tormento severo. Los secuestradores querían dinero de rescate a cambio de dejar ir a Gemma. La persona que llamó exigió dejar 2 millones de libras en una estación de tren cercana. Pero las llamadas se volvieron más extrañas. La siguiente vez que el secuestrador llamó, exigió lo que él llamó $500 iraquíes, junto con la cantidad de rescate anterior. Pero cada vez que los hermanos de Gemma exigían hablar con ella, la persona que llamaba se negaba y los amenazaba diciéndoles que reunieran el dinero rápidamente si querían volver a ver a Gemma con vida. La familia de Gemma rápidamente envió todos los detalles de este siniestro interlocutor a la policía, y por suerte pudieron rastrear a esa persona. Era un joven de 19 años llamado Sam, y resultó que estaba tratando de estafar a la familia para sacarles dinero. Él no era el secuestrador de Gemma, vio las noticias sobre ella en redes sociales y llamó al número indicado esperando sacar dinero a una familia preocupada. Sam fue arrestado y aunque decía que era una broma, claramente no lo era. Sam intentaba jugar con la familia de la niña desaparecida. Su actitud fue despreciable y tormentosa. Por suerte, fue acusado de 4 cargos por enviar mensajes que eran sumamente ofensivos o de carácter indecente, obsceno o amenazante, y en abril de 2013 le dieron una sentencia de prisión de 6 meses. Pero la desaparición de Gemma seguía exactamente donde se había quedado, salvo por las acciones amenazantes de Sam. Los investigadores pensaron que tenían una pista con esta llamada telefónica, pero tristemente solo fue una broma. Cinco días después de la desaparición de Gemma y tras toda la falsa llamada de rescate de Sam el 6 de marzo, finalmente hubo un avance en el caso, pero fue un descubrimiento trágico que generaría más preguntas que nunca. Una mujer descubrió una maleta de color oscuro flotando en el canal de Regent que estaba a unos minutos del departamento de Gemma. Mientras la mujer intentaba entender lo que veía, la maleta chocó con algo y se abrió de golpe. En ese momento quedó traumatizada para siempre. Al principio dudó de lo que veía, pensando que su mente la engañaba. Cuando su cerebro procesó la escena, se horrorizó. Dentro de la maleta había el torso sin cabeza de una mujer. Fue tan perturbador que la testigo jamás podrá olvidar esa imagen aterradora. Llamaron a la policía y recuperaron la maleta antes de que se la llevara la corriente. Solo había una forma de identificar el cuerpo de inmediato. La parte inferior del torso, la espalda, tenía un tatuaje de un moño, el mismo tatuaje que tenía Gemma. La policía consideró suficiente la evidencia, pero para asegurarse, realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico que confirmaron los peores temores de la familia McCluskey. Se confirmó que el torso era de Gemma McCluskey, de 29 años. La policía, la comunidad y la familia de Gemma estaban profundamente horrorizados. ¿Quién le haría esto a Gemma? ¿Por qué querrían que desapareciera? ¿Y por qué desmembrarían su cuerpo de una manera tan brutal? El hallazgo del cuerpo lo dejó claro. Gemma fue asesinada por alguien que tenía una venganza personal contra ella, porque la condición en la que se encontró su cuerpo no parecía un ataque al azar. Alguien estaba muy enojado con Gemma y descargó toda su furia en ella, incluso desmembrando su cuerpo. Aunque el hallazgo del cuerpo de Gemma fue sombrío y los investigadores tenían más preguntas, los detectives finalmente notaron algo que siempre estuvo ante ellos y antes habían ignorado. Desde que se reportó la desaparición de Gemma hasta las reuniones con su familia para informarles, los investigadores ya sospechaban de alguien. Y esa persona tenía la misma sangre que Gemma. El principal sospechoso en el caso de Gemma no solo compartía su ácido desoxirribonucleico, también vivía con ella.
La policía sospechaba del hermano de Gemma, Tony, por su comportamiento tras la desaparición de Gemma. Mientras todos buscaban a Gemma y estaban muy preocupados, los investigadores también revisaron a la familia. Todos, incluido el hermano de Gemma, Danny, y su papá, Anthony, estaban emocionados y salieron a buscarla. Solo Tony no estaba tan entusiasmado por encontrar a Gemma. Él estaba muy tranquilo y sin expresión, y la mayoría del tiempo se quedaba en casa. Ahora, claro, su razón para quedarse en casa era encontrarse con Gemma si ella regresaba, pero la forma en que él tomaba con tanta calma la desaparición no les parecía bien a los policías. Cuando los detectives tomaron en cuenta el detalle de que Tony era adicto, él resaltaba del resto de la familia como un pulgar dolorido. Bueno, antes de interrogar a Tony como sospechoso, los investigadores necesitaban pruebas, así que empezaron a hablar con la familia y los amigos de Gemma y les preguntaron sobre la relación entre los dos hermanos. Bueno, en poco tiempo salió a la luz que la relación entre Gemma y Tony estaba lejos de ser perfecta. Y las sospechas de la policía aumentaron aún más. Primero que nada, Tony era muy abusivo con Gemma. Algunos amigos de Gemma recordaron que ella usaba gafas de sol y camisas de manga larga para cubrir los moretones en su cara y brazos. Ahora, no sabemos si la familia de Gemma sabía sobre el abuso o si alguna vez lo reportaron a la policía o no, pero lo que sí dijo la familia de Gemma fue que Gemma y Tony no tenían la mejor relación, ya que Tony era un consumidor habitual y causaba muchos problemas que hacían enojar a Gemma. Gemma y su mamá, Pauline, incluso hicieron varias denuncias a la policía sobre la adicción incontrolable de Tony. Tony a menudo se volvía violento con Gemma e incluso intentó herirla gravemente en una ocasión durante una discusión. Toda esta información era clave para el caso de Gemma, pero los investigadores requerían la prueba contundente que demostrara que Tony le hizo algo a Gemma. Fue entonces cuando los investigadores revisaron el teléfono de Gemma, así como las cámaras de seguridad cercanas al departamento de Gemma. Descubrieron algo inquietante. Los registros telefónicos de Tony indicaban que llamó a un taxi. Nada parecía raro hasta que los detectives descubrieron que Tony usó un nombre falso. ¿Por qué lo hizo? La respuesta surgió al revisar las grabaciones de seguridad. Tony fue visto sacando una maleta oscura y pesada del departamento de Gemma. Incluso Tony estaba batallando para meterla en la cajuela. Cuando el conductor le preguntó qué había en la maleta, Tony explicó que estaba llevando un sistema de sonido a algún lugar. Tony pidió al conductor ir a Dunstan Road, curiosamente cerca del canal de Regent, donde hallaron el cuerpo de Gemma o parte de él. Esto ocurrió a las 11 de la noche el 1 de marzo. Testigos vieron a un hombre similar a Tony arrastrando una maleta pesada cerca del agua. El resto, bueno, estoy seguro de que puedes llenar los espacios en blanco, pero la policía finalmente tenía a Tony justo donde lo quería. El 7 de marzo, un día después de hallar el torso de Gemma, arrestaron a su hermano Tony por sospecha de asesinato. Investigaciones adicionales hallaron que Tony intentó cubrirse enviando a Gemma un mensaje de texto que decía «Te quiero». Ahora, este mensaje de texto en la superficie no suena alarmante, pero la verdad es que Tony nunca le había enviado a Gemma un mensaje diciéndole que la quería en el pasado. Que lo hiciera horas después de su desaparición fue inquietante. De todos modos, luego le envió otro mensaje de texto a Gemma al día siguiente, preguntándole cuándo estaría en casa y qué iba a cenar. De nuevo, otro mensaje de texto que no era propio de Toño. Los investigadores pudieron reconstruir una línea de tiempo de las actividades de Gemma el 1 de marzo antes de que desapareciera, lo que ayudó a poner toda esta situación en mejor perspectiva. Gemma y Erika se separaron poco después de la 1, y luego hubo llamadas entre Gemma y Toño. Varias se desconectaron y una llamada duró 8 segundos. Las cámaras captaron a Gemma llegando a su departamento a la 1:50 p.m. 20 minutos después, su teléfono se apagó. Los investigadores piensan que Gemma fue atacada o ya estaba muerta en ese momento y que Tony apagó su teléfono. Las pruebas forenses del taxi y la maleta en el departamento de Tony mostraron ácido desoxirribonucleico de Gemma, confirmando que Gemma estuvo en esa maleta y que lo sucedido ocurrió donde ella vivía. El 10 de marzo de 2012, con toda la evidencia en su contra, Tony fue acusado de asesinar a Gemma. Pero aquí hay otro giro en la trama del caso. Tony no recuerda qué pasó el 1 de marzo cuando Gemma llegó a casa. Lo único que recuerda es haber peleado con Gemma y haberla tirado al suelo. Tony no recuerda nada más porque, al parecer, tenía más drogas en el cuerpo que oxígeno. Pero la policía no aceptó esa excusa.
No es raro que los acusados culpen a sustancias ilegales en juicios por asesinato, y Tony también lo hizo. Confesó que él y Gemma tuvieron otra pelea por la bañera desbordada cuando ella llegó a casa. Durante la pelea, Gemma le pidió a Tony que se fuera del departamento y fue entonces cuando Tony se puso violento. Agarró a Gemma, la tiró al suelo y la inmovilizó. Y después de eso, Tony convenientemente no lo recuerda. Él recalcó que eran las drogas las responsables y que no recordaba nada. Hago una pausa porque, meses después de hallar el torso de Jim, los detectives encontraron una cabeza humana en el mismo canal. Los registros dentales confirmaron que era Gemma. Al forense le alarmó el trauma severo por objeto contundente en la cabeza de Jim. Parecía que alguien golpeó varias veces la cabeza de Gemma con algo pesado, lo cual fue devastador. Pero esta información fue clave para la fiscalía porque probó que Tony actuó de manera deliberada, golpeó a Gemma varias veces con algo hasta que tristemente perdió la vida y luego procedió a desmembrar su cuerpo y meterla en una maleta. Aquí es donde se desmiente toda la teoría de la confusión inducida por las drogas, porque aunque Tony probablemente no estaba en su sano juicio en ese momento, esa misma excusa no puede usarse cuando consideras el hecho de que Tony realizó tareas complicadas como desmembrar un cuerpo, limpiar la escena del crimen y luego pedir un taxi. El taxista confirmó a los investigadores que Tony no parecía fuera de sí ni en trance. Estaba totalmente coherente y no mostraba desorientación ni tambaleos. Por lo tanto, el asesinato de Gemma no fue por confusión, como dijo Tony. Aunque hubiera perdido el conocimiento, al despertar pudo detenerse y avisar a los investigadores de inmediato. Pero no lo hizo. Tony simplemente estaba enojado porque su hermana lo estaba echando por ser un peligro y un adulto problemático. Así que descargó toda su ira en la pobre Gemma de la peor manera posible. Durante el juicio, al escuchar los detalles del asesinato de Gemma, su papá Anthony salió de la sala por el shock e incomodidad. Él estaba abrumado, pero Tony ni se inmutó cuando se revelaron los detalles de cómo le quitó la vida a su hermana en el juicio. Desafortunadamente, nunca sabremos qué fue lo que realmente sucedió en ese departamento que llevó a un asesinato. No creo que Tony sea la persona más confiable en la sala para tomar su palabra sobre cualquier cosa, pero es escalofriante pensar en el hecho de que Tony no dudó ni un segundo antes de acabar con la vida de su hermana, y además de una manera tan brutal. El ataque fue tan personal y atroz que te preguntas qué sentía Gemma en sus últimos momentos al ver a su hermano, su asesino, a los ojos. El jurado deliberó y todos esperaban el veredicto. ¿Fue esto un accidente o Tony realmente perdió el control? ¿O solo usó la adicción como excusa por lo que hizo a su hermana para reducir su sentencia? El 30 de enero de 2013, casi un año después del ataque a Gemma por su propio hermano, el jurado tomó su decisión. Tony McCluskey fue hallado culpable del asesinato de Gemma y sentenciado a cadena perpetua con al menos 20 años. Odio decirlo, pero como el cuerpo de Gemma fue tan brutalizado, su papá Anthony pidió encontrar todas las partes faltantes antes del funeral. Así que fue el 30 de noviembre de 2012, aproximadamente 8 meses después de que Gemma desapareciera, cuando finalmente se realizó su funeral y ella fue sepultada. Dejaron flores y homenajes para Gemma afuera del departamento que compartía con su hermano y asesino, donde perdió la vida trágicamente. Tony escribió cartas a su papá, Antonio, antes del juicio pidiéndole que le creyera. No entraré en detalles sobre las cartas, solo necesitas saber que eran una oda a su narcisismo. Decía que no mataría ni a una mosca y culpaba a las drogas, no a sí mismo. Antonio estaba muy conflictuado. Amaba profundamente a Gemma y buscaba justicia para ella, pero Tony también era su hijo, así que intentó apoyar a ambos, la víctima y el agresor. Pero cuando se dio cuenta y vio por sí mismo que Tony no mostraba arrepentimiento en ninguna de sus cartas y nunca se sintió apenado ni mostró remordimiento por lo que le hizo a Gemma, Antonio tomó la valiente decisión de desheredar a Tony. Antonio afirmó que ese día perdió a 2 hijos y fue simplemente desgarrador. Paulina, la mamá de Gemma, estaba enferma y débil cuando Gemma desapareció y no pudo aceptar su muerte, ya que era más su mejor amiga que su hija. En 2013, Paulina McCluskey falleció tras una larga y difícil lucha contra varias enfermedades. Este caso es indignante en muchos sentidos.
Pensar que Tony usaría su adicción como una forma de salirse con la suya tras cometer un asesinato frío y calculado es simplemente increíble. Tony siempre supo lo que había pasado. Había estado abusando de Gemma durante años. Ese último día perdió el control y cometió un crimen irreversible. La amable, cariñosa y desinteresada Gemma perdió la vida solo porque ya no quería lidiar más con las travesuras de su hermano. Ella y su madre solo querían paz. Querían un lugar al que pudieran llamar hogar, que no estuviera lleno de ansiedad y resentimiento. Solo querían paz. Y ella pagó el desafortunado precio con su vida.